estáis allí conectados desde casa, desde el despacho. Buenas tardes en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Muy buenas tardes. Es para mí un placer estar en esta noche con ustedes. Para muchos de los que estuvieron en la tarde con el ingeniero Carles Romea y conmigo en la transmisión, bienvenidos de nuevo a esto, y para los que no, pues los invitamos a que visiten nuestro Facebook, porque estuvimos en una tarde por Barcelona, y hoy tengo el honor pues de presentarles a ustedes a estos cuatro personas con los que estoy compartiendo hoy la sala. Primero que todo está conmigo el ingeniero Jorge Franco. Él es estudiante actual de nuestro máster de estructura sismorresistente en concreto armado y precomprimido de Sigurat. Está con nosotros el ingeniero Carles Romea. Él es el director del máster de estructuras metálicas y mixtas. También está con nosotros el ingeniero Elío Hernández, que es el director del máster de estructuras sismorresistentes. Y por último está el ingeniero Edison Guanches, que es el director del máster de puentes que tiene Sigurat. Y mi nombre es Sergio Muñoz y estaremos hoy con ustedes abordando un poco todo el tema de proyectos estructurales, los cuales ellos durante su vida laboral han experimentado, la experiencia que ellos han tenido y todo lo que conlleva ser un ingeniero estructural y poner en práctica el conocimiento que hoy en día nos comparten en los másteres, y que en el caso de Jorge pues nos presentará una serie de proyectos que él ha abordado y cómo le ha servido mucho el máster para aplicar esto. Yo les invito a que durante la charla que ellos van a tener, reservemos un poco el espacio de preguntas en unos puntos particulares de la presentación para que la charla fluya. Estaremos debatiendo con ellos en torno a este tema. También que tengan en cuenta que por el día de hoy en este seminario en especial estamos otorgando unas becas para alguno de estos tres másteres: el máster de estructuras metálicas, el máster de puentes o el máster de estructura sismorresistente, en concreto armado y precomprimido en Sigurat. Simplemente nos tienen que hacer llegar un mail a sergio.munoz@e-sigurat. Le repito, sergio.munoz@e-sigurat, aplicando a una beca para alguno de estos másteres en cuestión. Les hacemos llegar por el chat, por el apartado de preguntas, el correo electrónico para que nos hagan llegar. Y bueno, no siendo más, yo los dejo para que debatan. Es un placer tenerlos aquí en la casa de Sigurat. Al ingeniero Jorge Franco, bienvenido a casa. Este es Sigurat, esta es su casa, y pues aquí está el pool de profesores que nos encontramos en la web. Y a ustedes que están allí conectados, bienvenidos a un seminario online gratuito de Sigurat, y espero que lo disfruten. Gracias a ti, Sergio. Bueno, la idea, un poco como ya lo había expresado Sergio, es comentar de manera general sobre algunos aspectos, algunos puntos. Tenemos algunas preguntas allí que va a ser interesante comentarlas, y luego tenemos la parte final, algunos proyectos, incluso con la participación del ingeniero Jorge Franco, que nos estará haciendo una exposición de algunos casos particulares que lleva en su compañía, en su empresa. ¿Bien? Vamos a ver si lo podemos pasar. Si no, bueno, igual lo vamos pasando simplemente. Un primer tópico, vamos a decir, como tópico número 1, quería colocar sobre este panel la siguiente pregunta. Vamos a colocar aquí en pantalla. Fíjense, ¿qué se puede destacar entre las diferencias de hacer un proyecto estructural en España o en Latinoamérica? A ver, Carles, ¿qué comentas, por ejemplo, de España? Bueno, a ver, nuestro marco normativo clarísimamente en España es el europeo y por tanto el Eurocódigo, y nosotros lo que hemos confluido en los últimos años, en España hubo un cambio muy importante a partir de la Ley Orgánica de la Edificación, que supuso la transición de una normativa que se desarrolló en los años 70, y ya en los 2000 hemos ido confluyendo con lo que se ha hecho en Europa, en donde tenemos ya una normativa muy madura, el Eurocódigo 2, el Eurocódigo 3, que nos marca muy claramente cuál es el camino a la hora de diseñar. Entonces, la escuela del hormigón armado en España tiene muchísima tradición a partir de Torroja, etcétera. Por tanto, hay un cuerpo, digamos, normativo muy sólido,
Y en estructura metálica también, los que estudiamos en los años 70, con los libros, por ejemplo, de Argüelles, etcétera, pero también con el Eurocódigo, el 2 y el 3, pues todo este campo queda perfectamente cubierto. A través de Figurati he tenido la oportunidad de poder conocer la realidad americana, norteamericana de la ASCII, la IST, etcétera, y es verdad que es una normativa que tiene una orientación diferente, pero al final lo que es el conocimiento estructural es lo mismo. Entonces nosotros no incidimos tanto en sismo como vosotros porque por necesidad, que verifica la necesidad hace la virtud, pues es el caso. Y entonces sabemos que hacemos un tipo de estructura más orientada a lo que se hace en Europa, la tradición esta más clásica, y desde luego yo cuando veo los proyectos que hacéis en América con sismo, pues dices que es la envidia que tenemos nosotros y cuánto me queda todavía por aprender, ¿no? Porque es a base de errores que se aprende más. La envidia termina siendo un problema para nosotros también. Bueno, sí, pero claro, ¿no? Es lo que hay. Porque no se cobra más. Y yo siendo ingeniero civil, que es la pregunta, cuando hablo de puentes, aquí nosotros todavía tenemos mucho respeto por los ingenieros de caminos, que casi en exclusiva son los que se dedican a este campo. Y aunque tú tuvieras conocimientos para hacerlo, tienes un pudor de decir, bueno, ojo, esto para el especialista. Zapatero a tus zapatos. Correcto, así es. ¿Qué comentas tú, Edison? Bueno, ¿qué añades? Sí, añado, porque ¿Qué añades? ya Romea... Defendiendo el lado... Tú puedes añadir los puentes. Creo que Defendiendo el lado latinoamericano. creo que Romea ha dejado bastante claro la diferencia. Definitivamente el tema latinoamericano, aunque no es el 100%, pero la gran mayoría está gobernado por todo lo que es el diseño sísmico. Y incluso aquellas personas que están en zonas donde no necesariamente el sismo es un problema, de igual forma les interesa mucho manejar la filosofía de diseño sísmico. O sea que definitivamente el contexto latinoamericano, que tal como lo dice Romea, está liderado por toda la normativa norteamericana, tiene que ver mucho con la acción sísmica. Un tema interesante de la ingeniería estructural y ingeniería de proyectos en Latinoamérica es el constante cambio. Las actualizaciones de normas son cada 3, 4 años y eso implica ver cosas que ya están construidas y luego decir, ok, el código cambió y resulta que si lo hago de esta forma puede haber una implicación en lo que ya está construido. O sea, en Latinoamérica hay mucho de eso de por sí. Hay unos capítulos de los códigos de muchos códigos latinoamericanos que casi que está ahí constante, que tiene que ver con intervención de estructuras existentes. Eso es muy interesante, pero eso tiene que ver es por el cambio de código, por la revisión de aceleraciones. Resulta que hubo un terremoto reciente donde se registraron aceleraciones superiores a las que teníamos contemplado originalmente el código. Se hace la modificación, se reestructuran las ecuaciones, etcétera, y vuelve a haber una actualización. O sea, eso es un tema muy, pero muy dinámico en Latinoamérica y de verdad que si no te mantienes estudiando todos los años, es un problema muy serio para estar a la vanguardia en el diseño. En el caso, por ejemplo, de ustedes que están dedicados mucho al tema de prefabricado, bueno, ¿cómo han podido o cómo piensas que pudiera esto calar en un sistema que exige el sismo? Por ejemplo, ¿no? Que evidentemente tenemos el sistema de prefabricado que es una tipología interesante estructural y me comentabas que una de la intención que tienen es precisamente abordar proyectos en Latinoamérica. Sí, ¿Cómo lo han previsto? ¿Qué acciones han tomado en ese aspecto? Simplemente por añadir sobre lo que estábamos hablando en primer lugar del tema normativo y demás que comentaba Carlos hace un momento, en España tenemos una dispersión de normativa interesante. Por un lado tenemos la EHE del 2008, o sea, no se actualiza tan a menudo como lo que decía Edison, hace ya pues, casi 10 años de la última versión. Por otro lado tenemos los eurocódigos, tenemos ya anejos nacionales de eurocódigos de la parte 1.1, que son reglas generales y reglas para edificación. La parte de puentes también hay un anejo nacional. De hecho, se puede calcular hoy en día en España con eurocódigos, pero al final es un poco confuso. Y si nos metemos ya en el mundo de, bueno, en la estructura de acero igual, tenemos código técnico por un lado, tenemos la norma EAE por otro lado, uno está más orientado a edificación, otro más a obra civil. En fin, y luego, si nos metemos en el tema prefabricado, la normativa todavía se complica más, porque los prefabricadores tenemos normas de producto, se llaman normas de producto. Todo esto son normas también de rango europeo y cada tipo de prefabricado, incluso cada tipo de uso, o sea, puede ser un mismo prefabricado, por ejemplo, un panel alveolar,
puede utilizarse para forjado, para cerramiento, para muro de contención. Pues bueno, cada uno de esos usos tiene una norma de producto distintas. El control del hormigón de prefabricado es distinto. O sea, si tú lo quieres hacer según la EH, lo puedes hacer y de hecho te beneficia, la EH te beneficia con un coeficiente de daño. Pero luego en cambio lo podrías hacer también con una normativa europea, que es la N206, sí. Pero la EH te penaliza que lo hagas con esa normativa europea. Entonces tenemos una dispersión normativa muy grande. ¿Y cómo se sobrevive en esta selva? Bueno, pues se sobrevive con un poco de sentido común, básicamente. Es lo que se nos exige a los ingenieros. Sí, y pienso que quizás una de las cosas a destacar allí es llegar, por ejemplo, de España a Latinoamérica con este manejo de información, tratar de implementar este sistema allí, que es una tarea difícil, pero termina siendo también muy interesante porque al final vas abriendo un camino de aspectos que terminan resultando interesantes para la propia sociedad. En la implantación en Latinoamérica, por ejemplo, nos estamos encontrando cosas curiosas que a mí me parecen bien personalmente. Por ejemplo, me llama mucho la atención que para hacer un determinado sistema constructivo, pues lo último que he mirado ha sido en Panamá, y en Panamá hay que homologar el sistema constructivo, hay que hacer una serie de ensayos y demás para homologarlo. Y esa homologación te la tiene que hacer una universidad, una entidad de allí de Panamá. O sea, no puedes hacer los ensayos tú aquí. Eso, en cierto modo, dificulta el implantarse allí a empresas de fuera, porque, claro, nosotros podemos hacer los ensayos aquí. En ese sentido sí estaría bien una especie de cooperación, ¿no?, internacional, de decir, oye, si yo hago los ensayos aquí, pues, porque claro, no es fácil llevarse allí una planta de prefabricación o unos moldes o un tal, fabricar allí y ensayarlo allí. Eso supone un coste en muchos casos inasumible, ¿no? Por otro lado, la idea de homologarlo me parece que está muy bien pensada. O sea, por ejemplo, eso en España no me consta que lo hagamos. En España diseñamos y en principio lo que se diseña se calcula y digamos que se valida por cálculo, no se valida por ensayos. Un aspecto que yo quería agregar para terminar el tópico 1, es evidente que el tema sísmico regula precisamente, vamos a decirlo, las estructuras regulares. Y que es muy penado la irregularidad en el caso sísmico. Mientras que de repente en España nos encontramos con, bueno, una distribución de pilares un poco, digamos, a conveniencia arquitectónica, mapeos, distribuciones que pueden ser incluso complejas de analizar ante solo cargas gravitacionales, que pueden ser incluso hasta complejos de su estabilidad, porque bueno, no habría tanta incidencia lateral. Si bien hay sismo y hay viento, pero no son las reacciones más críticas, quizás uno de los aspectos que incluso hemos destacado en el máster ha sido precisamente el tema de la irregularidad. Este tema que ha sido elegido en el tema, y que las normas se orientan mucho con la C7, pero cada una al final va haciendo lo que quiere. Aquí lo que pasa es que condiciona mucho el diseño arquitectónico. Claro. O sea, viene primero el proyecto de arquitectura y luego sobre eso hay que montar la estructura. Entonces, no es fácil muchas veces encajarlo. No es muy distinto a Latinoamérica y precisamente eso lo hace más complejo, porque mientras más irregular, más interesante se ve. Avanzamos, porque bueno, hay muchos tópicos. Pues, muchos tópicos. Tú tenés... Y por otro lado, en España sí que tenemos sismo. Sí, hay, claro. No tenemos tradición de calcular con mucho detalle sismo, pero sismo hay. No, y una normativa sismo resistente. Y zonas como, por ejemplo, Granada maneja aceleraciones de 0.24 G. Sí, 0.23, 0.24. Sí, está por allí. O sea, no leas, Carles, creo que estás haciendo trampa al leer. Y Lorca tiene 0.12, pero se registraron 0.33, creo. Fíjate. O sea, en Roca. Se registraron 0.30. Bárbaro. O sea, Lorca, en el terremoto de Lorca. Sí. Fíjate. Mira, hay una pregunta que vas a empezar a responder tú. Muy bien, pues venga, va. Por ser el más experimentado en el área. A ver. Y haber dado como 200 clases de acero y de concreto. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de hacer un proyecto de edificación en concreto armado o en acero? No, la pregunta está mal hecha. No, o está mal intencionada. Está mal intencionada. La ventaja o la desventaja no existe, es decir, cada estructura pide un material. Es correcto. Y entonces el material se adapta al tipo de estructura. Entonces, cada caso es diferente. Entonces, hoy, por ejemplo, cuando hemos empezado la ronda que hemos hecho, hemos visto un ejemplo de por qué la estructura metálica es mejor que la de hormigón, porque había un edificio preexistente que era un aparcamiento hecho de hormigón en concreto,
y luego se ha tenido que levantar 3 pisos de encima. Claro, lo que buscan es que sea ligero. Y además, como que ya hay unos pilares existentes, con estructura metálica es muy fácil hacer apeos grandes y ir a buscar los pilares abajo. En este caso no hay color, porque si lo tuvieras que haber hecho en prefabricado en hormigón sería muy difícil encajar una Entonces, en casos en que necesitas elementos masivos, el hormigón clarísimamente supera al acero. Entonces, si ahí añades el sismo y dices, bueno, ¿qué me interesa? Pues que la masa sea más reducida para que cuando haya los modos de vibración que penalice la estructura, necesito que sea más ligera. Luego, si es una estructura que tengas que desmontar al cabo de un tiempo, es más fácil hacerla en prefabricado. De hormigón, ahí ya veremos. Claro. Entonces, claro, cada proyecto te pide un material. Así es. Sin embargo, esto que destacas, fíjense, hay aspectos que, en el caso nuestro, que hemos hecho algunos proyectos también de este caso, lo hemos podido tomar en cuenta. El hecho de que la estructura metálica es muy útil, pero es, vamos a decirlo, un poco rígida, Sí. aun cuando incluso se le añadan arrefriamientos. Una estructura, por ejemplo, muy elevada, la estructura metálica va a tener problemas para poder compensar esta rigidez, y por eso se ha migrado mucho a un sistema mixto, donde a lo mejor hay un núcleo concreto con una estructura metálica. En el caso de estructuras bajas, de pequeñas luces, a lo mejor la estructura metálica es ideal por las pocas dimensiones de los elementos que no ocupan tanto espacio, pero ya cuando empezamos a tener luces más importantes, puede haber un problema de flexibilidad, de rigidez allí. Entonces, claro, hay que analizar muy bien el proyecto estructural y ver si a ese proyecto le encaja mejor un proyecto de estructura metálica o el concreto. Incluso muchas veces se nos ha contratado para evaluar las dos opciones. Claro. Y sorprendentemente, en algunos casos, evidentemente el acero ha sido mejor y en otros ha sido mejor el concreto, o hemos llegado a un sistema igual. Hay un tema también interesante, por ejemplo, aquí en España y en Europa en general se mira mucho el tema de la resistencia al fuego de la estructura. Sí. En Latinoamérica me ha llamado la atención, lo que he visto, que tampoco ha sido demasiado, es que no se suele prestar excesiva atención a la resistencia al fuego. Eso, ahí por ejemplo el hormigón tiene una gran ventaja frente al acero. La resistencia al fuego, el hormigón se comporta mucho mejor, ¿no? El acero normalmente aquí, pues si ves una nave que se hace de acero, hay que protegerla, ¿no? Con un proyectado de vermiculita o algún tipo de material que sea que permita garantizar esa. De hecho, aquí, pues mira, naves industriales, lo normal, cada vez la tendencia es mayor a hacerlas prefabricadas de hormigón. Precisamente por eso. Sí. Uno de los motivos principales. Sí, es un tema que en Latinoamérica se pasa un poco tangente, ¿no? Se deja más del lado del constructor, de especificaciones técnicas, pero no se toma tanto en cuenta Así no es más. para decidir si la estructura se va a hacer metálica o no por ese efecto. Pero sí, evidentemente, por eso precisamente en el máster de metálica hay un bloque destinado a protección. Y luego no hemos de perder nunca de vista la unidad en ingeniería, contrariamente a lo que nos dicen siempre, que si kilonewtons, kilowatts, la unidad es el euro. Entonces, acabas viendo la solución, o el euro, o el peso, o el dólar. Entonces tú puedes hacer todos los números que quieras, presentas la alternativa y dices, este es más barato, venga, fuera. Listo. Y ahí te dejan cada técnica. Así funciona. Claro. Y es precisamente importante poder hacer una exploración de los sistemas para llegar a esa solución. El problema principal es el tiempo con el que se cuenta. Blender nos decía, oye, pero resulta que después que me entregaste el proyecto, alguien lo calculó y logró optimizar las secciones que tú tenías. Pero ojo, Y entonces tú decías, sí, claro, pero primero hay una gran diferencia. Yo a lo mejor tuve 1 mes y medio para hacerte un proyecto que a lo mejor necesitaba 4. Pero la otra persona vio mi solución. Y sobre una solución es fácil optimizar. exactamente. Exactamente. Pero si no tienes la solución, es más difícil llegar a algo. Sí, así es. Entonces, obviamente, siempre es muy fácil cuando tú ves la solución de alguien. Sí, pero Jorge, que viene del sector del prefabricado de hormigón, cuando había, en la época de bonanza en España, que había una cantidad de proyectos para hacer, tú podías llegar a igualar por precio una estructura metálica y de hormigón, siendo dos cosas completamente dispares. Y dices, bueno, esto vale tanto, yo te igualo el precio. Dices, bueno, ¿cómo es posible? Porque había una competencia, no porque un material fuera mejor que otro. Pero bueno. Sí, bueno, y también interviene el tema constructivo del tiempo que tardará una obra, la cantidad. Bueno, esos son otras variables que en países donde, por ejemplo, la devaluación es muy fuerte, a lo mejor dejar que una estructura se construya en mucho tiempo, te va comiendo la devaluación, que si a lo mejor lo haces metálico y lo vas prefabricando mientras vas haciendo las cimentaciones, es más rápido. También el costo de inversión del Lo que decíamos. Una ventaja muy interesante de la estructura metálica también, al igual que de la prefabricada, es la autoportancia de los elementos.
O sea, tú, por ejemplo, metas un colegio o un edificio metálico y las vigas son autoportantes, es decir, puedes meter las losas de piso, los forjados, los puedes apoyar directamente sin necesidad de meter puntales. Claro. Por ejemplo, eso en hormigón prefábrica es una ventaja importante también, ¿no? Que se evita mucho apuntalamiento, se agiliza la construcción y demás. Sí. Mira, hay un tópico 3 que se va mucho a ti, Edison. ¿Cómo cambia la filosofía del diseño sísmico en puentes en comparación a las edificaciones? Bueno, imagínate tú. ¿Sabes algo de eso? ¿Te lo has leído? Imagínate tú. Lo venía leyendo mientras caminaba. Bueno, definitivamente son dos mundos, de verdad. Tal vez no deberíamos decir totalmente diferente, porque bueno, probablemente un proyectista está relacionado con los dos universos, pero de verdad son dos universos, porque son dos estructuras que, bueno, esencialmente tienen diferencia de comportamiento, diferencias en los sistemas constructivos. Ayer en un seminario que estábamos impartiendo de diseño de puentes viales convencionales, les explicaba que en ingeniería de puentes manejamos mucho el concepto del diseño preliminar y el diseño conceptual, y es obligatorio porque ahí va de la mano con todo el aspecto hidráulico, hidrológico, etcétera. Hubo mucha discusión por el tema actual de Perú también, que ahorita hay el tema con las inundaciones y todo aquello, porque definitivamente el proyecto de puente va de la mano con tener desde el primer día, claro, geotecnia, geología, hidráulica, hidrología, todo, ingeniería vial, obviamente, tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú concibes un proyecto así, ya tú estás pensando en el proceso constructivo desde el primer día. En edificaciones se debería hacer, pero no es lo que tradicionalmente se hace. Hay más separación entre el proyectista y el constructor, no así en el área. Correcto. Muchas veces, después que está listo el proyecto de edificaciones, dice, bueno, ahora vamos a ver cómo lo voy a construir. En cambio, en puentes no. Desde el primer día, tú tienes que saber cómo vas a colocar la pila, cómo vas a instalar el tablero. Es tradición ya. Entonces, ya hay un cambio de filosofía de atención al proyecto. Ya ese es el primer punto. El otro punto es que, bueno, los puentes son estructuras que en la mayoría de los casos, por no decir casi todos, son estructuras que ocupan sitios importantes. Hay un artículo en el blog de Sigurat que habla un poco de lo que es la ingeniería de puentes, y allí menciona un poco lo que ocurría en las guerras. Había que tumbar el puente. O sea, había que tumbar el puente porque el puente era comunicación. Era una debilidad, obviamente, hacia el enemigo. Y en muchos sitios, bueno, hay protecciones especiales para estructuras de puente, etcétera. Y eso ha hecho también que los códigos y los grupos de asesores y especialistas en el área hayan desarrollado procedimientos que en muchos casos tienen consideraciones especiales, diferentes, etcétera. Un punto, sin ánimos de ir a ese mundo, lo puede ser un poco tortuoso y nos pueden tomar varias horas, es, por ejemplo, las diferencias en diseño en cimentaciones. Lo que ocurre en edificaciones es algo que de alguna manera es muy tradicional, pero cuando vas a ingeniería de puente y vas a la cimentación, ya sobre todo si incorporas el aspecto sísmico, ya vienen unos conceptos entonces de capacidad en la cimentación, entonces la capacidad geotécnica más la estructural, y es todo un problema porque no está resuelto ese acople entre geotecnia y estructura. Tienes el tópico número 4. Y se ha venido entonces complicando el asunto. Entonces, claro, gente como por ejemplo, en este caso, de verdad tengo más experiencia con la ASTO, no he trabajado directamente en proyectos con lo que dicta el código acá en Europa, o los códigos en Europa, hay muchísimos también dirigidos al área puente. En el caso ASTO, por ejemplo, que está muy aliado con lo que es la Asociación de Transporte de California, lo que se conoce como Caltrans, bueno, tiene unas filosofías de diseño de cimentaciones pero muy exigentes, y la infraestructura tiene unos mecanismos de protección, concepción de diseño por desempeño, diseño por capacidad, etc. Ya hay toda una filosofía para atender el proyecto que de verdad el proyectista, si viene de edificaciones, de verdad tiene que entender que no puede aplicar lo mismo que venía en edificaciones. Directamente. Y muchas veces el de puente, cuando migra a edificaciones, a veces también tiende, por experiencia particular, en algunos casos tiende a complicar algunas cosas en edificaciones porque viene de un mundo donde el puente, claro, es una estructura con poca redundancia, muchas veces tiene pocos apoyos, aunque las respuestas en la mayoría de los casos se entienden bastante bien, son sistemas que puedes hasta resolver con un grado de libertad. Son modelos de un grado de libertad. Sí, son modelos que pueden ser muy sencillos, transversal versus longitudinalmente. Ojo,
puentes convencionales, no estamos hablando de aquellos puentes atirantados, colgantes, Claro. etcétera, que es otra cosa, pero en esos casos que tienden a atenderse de una forma numéricamente, desde el punto de vista analítico, muy sencillo. Su concepción de diseño, de protección, métodos constructivos, etcétera, tienen que venir pensados de una forma muy particular, muy diferente al de edificación. O sea, que definitivamente allí son... El tema de cimentaciones no es igual, o sea, evidentemente en una edificación es complicado, pero bueno, en un puente lo es todo. Así es. Lo es todo. Fue la cimentación, falló. Yo tengo un amigo mío que es porteño y siempre hace la misma broma, que es el cambio de escala. Y de América y Europa es lo mismo, y dice, pero América es mucho más grande. Pues ahí podríamos decir lo mismo con una cimentación de un puente y de mucho más La hoja grande. de embarcar es la misma. Lo mismo, Solo que es la carga mucho axial más es grande. como 20 veces. O el momento en ese caso, ¿no? Sí, bueno, evidentemente también este tópico 4 de diseño sísmico de cimentación es algo que hemos discutido muchas veces. Sí. Las normas han apuntado a mejorar lo que es el diseño sísmico de la superestructura, y hay un vacío grande respecto a la cimentación que permita que esa estructura pueda incursionar en el rango elástico, disipar la energía, etc. Cuando se hace un puente, no se es tan, o se es más conservador en el tema de estas utilidades, porque evidentemente es un sistema de pocos grados de libertad, y entonces evidentemente allí no, digamos, si bien la cimentación es compleja, no habría tanto problema, sino más asociado a la interacción sobre la estructura, pero en el caso de edificaciones, tenemos ese problema de que a lo mejor un sistema de derrotamiento en acero no podría desarrollarse adecuadamente en una losa de cimentación. Pues se levantaría, no tiene rigidez, simulamos unos elementos rígidos que no son en realidad así, porque la cimentación está. Y esto que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en el máster de tanto de puentes como en el de concreto armado, que hay una parte de interacción, es mostrar cómo esa interacción sobre la estructura termina incidiendo en cierta medida en algunas de dichas estructuras, todo lo que es el diseño. Bueno, eso es parte de lo que... Bueno, un punto interesante de eso que acabas de comentar es que en Puentes ha habido consenso. Lo que pasa es que hay una experiencia interesante en Puentes que se ha tenido mucho en cuenta para el desarrollo de los códigos, la experiencia Northridge, la experiencia incluso una muy reciente, 2011, Nueva Zelanda, Christchurch, fue un sismo que enseñó muchísimo de lo que es la respuesta del terreno, etcétera. Y está muy resuelto el acople de diseño geotécnico versus estructural en la normativa de Puentes, está bastante bien resuelto. En edificaciones, aunque la mayoría de los comportamientos están entendidos, el problema no está totalmente resuelto. No está. Actualmente en el máster de concreto tenemos mucha discusión, hay muchas preguntas que tienen que ver con el diseño geotécnico de la cimentación versus el diseño, la filosofía de diseño estructural de la edificación que se hace por estado límite de agotamiento resistente. Entonces, ese acople resulta que es que, bueno, sí, tú puedes dimensionar la cimentación por esfuerzos permisibles o por estado o por condición de estado límite, pero resulta que es que los códigos, por ejemplo, en este caso refiriendo a los códigos americanos, todavía no tienen implementado el aplicar el concepto de estado límite resistente dentro de la cimentación a nivel de diseño geotécnico, porque a nivel estructural obviamente está claro, entonces muchas... Sí, ¿cuál es la capacidad geotécnica que está adaptada a estos requerimientos? Ahí, curiosamente, el Eurocódigo 7 sí va en esa línea. El Eurocódigo 7 Ya está lo justo tiene- en esa línea. lo tiene Sí, acoplado. su filosofía de diseño es compatible, totalmente coherente con el diseño de la estructura en sí. Bueno, incluso yo he visto que en el Eurocódigo 7, no sé si en el 7 o en otro de los Eurocódigos, hablaba también de otros métodos que se usan poco, que es el método también de los coeficientes parciales, algo de esto. Bueno, los coeficientes parciales es el método habitual Sí. de diseño, no es en europeo, Y tanto que en se la norma aplica también española para como en el Eurocódigo. cimentaciones. Se aplica también para... Vale. Sí, sí. Eso Vale. es el Eurocódigo 7 el Eurocódigo 7 va solamente de cimentación. Bien, O sea, bien. trata de cimentación. Claro, entonces Y resulta ese que tiene el allá, formato de coeficientes parciales. no está resuelto No. del todo. Entonces es un problema, porque entonces, aunque el diseño estructural se concibe, se resuelve, etcétera, el dimensionado, entonces puedes irte por la vía del Sí. esfuerzo permisible o por el estado. Entonces la gente muchas veces no le Y ojo, pero si reenfocas una estructura de concreto armado, a lo mejor quizás pueda ser un poco compatible, pero en el acero, con los sistemas excéntricos Sí, y los enlaces, hay otro y problema, tal, hay eso otro ya problema, es un sí. mundo perdido. Sí. ¿No? Y lo del tema del Eurocódigo 7, por Ujú. terminar Sí, sí, el sí, tema de sí. las cimentaciones, es muy interesante porque dentro del Eurocódigo 7 hay varios sistemas.
O sea, está el sistema 1, está el sistema 2 y cada país ha elegido uno. Por ejemplo, España y Alemania tienen el sistema 2. Pues bueno, el sistema 2 se basa en que tú tienes que mayorar las acciones. Mayorar las acciones. Curiosamente, en cimentaciones de toda la vida el tratamiento clásico ha sido calcular con acciones características sin mayorar y luego obtener un coeficiente de seguridad global. Claro. Pues con el Eurocódigo 7 del sistema 2, ¿vale? Tú tienes que mayorar primero las acciones y luego obtienes un coeficiente de seguridad que debería ser superior. Bueno, hay una serie de tablas, ¿no? La del deslizamiento es 1,1 en lugar del 1,5 clásico. Okay. El vuelco rígido, por ejemplo, no está claramente documentado porque es un estado ahí de equilibrio. En fin, es bastante lioso, ¿eh? No pensemos... O sea, el tratamiento clásico en ese sentido es muy sencillo. Sí. Porque tú dices, tengo un coeficiente de seguridad global y ya está. Yo sé que a vuelco tengo 1,8, de deslizamiento tengo 1,5. Eso es sencillo y lo entendemos todo el mundo. El formato de coeficientes parciales, encima, como hay varios sistemas, porque hay otro sistema que también mayora acciones, pero también reduce los parámetros de los materiales. El ángulo de rozamiento interno, le aplica un coeficiente de seguridad, a la cohesión le aplica otro, a la densidad, o sea, un poco complejo. Interesante. Se va complicando. Como si lo hubiera hecho un alemán, ¿eh? Complejo, ¿eh? Ya vamos acercándonos hacia el final de esta parte de teoría, para después pasar quizás a la presentación de algunos proyectos. ¿Qué podemos esperar en el futuro cercano en el diseño sísmico-resistente de edificación? ¿Es factible el diseño por desempeño sísmico? ¿Qué crees tú? No, aquí dejo a los especialistas. ¿Eh? Tú que preguntas también. Yo puedo preguntar, puedo responder también. Claro. Si quieres te hago yo la pregunta. ¿Es factible el diseño por desempeño sísmico? Pienso que sí es factible y ya se viene dando. Falta todavía un poco de tiempo para que termine de madurar en Latinoamérica. Y ya hay normas que lo tienen implementado. FEMA 356, FEMA 440, la C4113, son documentos extensos que nos indican cuáles son precisamente los niveles de desempeño que debe tener una estructura. Obviamente en el caso de la ASTO ya lo aplica para el caso de puente, un poquito más simple incluso por estas poca ductilidad que se le permite a la estructura, pero en el caso de la edificación se le permite mucha ductilidad y hay que precisamente revisar qué pasa con ella. Pero exponía en una clase que tuve el día de ayer, que cuando hablamos de diseño por desempeño sísmico no solo se trata de que la estructura resista, sino que esté orientada a un objetivo. Por ejemplo, imaginemos que un propietario de una edificación te contrata para que hagas el proyecto, pero resulta que a lo mejor el daño que implica esa estructura, diseñarla para que permanezca más en el rango elástico que el inelástico, que significaría diseñar con un R más bajo, va a impactar en el costo de la edificación original, ¿verdad? Lo que decíamos antes. Pero imagina que por alguna razón ocurre un sismo y hay que desalojar esa estructura. El costo operativo que le puede ser al dueño de una entidad bancaria, de una torre de 30 pisos, tener que dejar de trabajar por un mes, va a ser peor que el costo inicial. Entonces el problema no es, se trata de ver cuál es el objetivo de esa edificación. Entonces hay toda una tendencia hoy en día a reuniones estratégicas entre el propietario, que aunque no sepa de ingeniería sísmica, porque no tiene por qué saberlo, esté muy bien enterado de cuáles son los desempeños que va a tener la estructura, para adaptarlo a lo que realmente va a tener como funcionamiento esa edificación. Y entonces, interesante que a lo mejor eso empuja a tener que trabajar con otros aspectos. Me comentaba un amigo que precisamente hubo, en un caso creo que era en Nueva Zelanda, hubo una demanda a una oficina de proyectos porque el propietario nunca se le dijo que la estructura se iba a dañar. Claro. Pero que es nuestra filosofía. Es nuestra O sea, nosotros aplicamos para dañar. Sí. Pero resulta que el propietario dijo, no, pero es que si me lo hubiesen dicho, yo hubiese pagado más para que nunca se dañara. Sí. Entonces, claro, ahí hay un tema importante que se parece quizás al tema de puentes, porque tú no puedes esperar que un puente, bueno, lo construiste y se dañó. No. Eso no puede ser una obra tan simple, es una obra singular que no puede fallar simplemente. Entonces hay que tener mayores niveles de seguridad. Aquí añado, como nosotros en los estados límites últimos trabajamos con métodos semiprobabilísticos, tú trabajas con una probabilidad de daño que va asociada a dos factores que son los que hemos hablado antes. Uno, lógicamente, es la seguridad de la vida de los que pasa por encima y, por tanto, tú has de controlar muy bien la probabilidad de fallo, pero además, en la línea que tú ibas, que es lo que yo te decía antes, la unidad final es la monetaria, es la económica. Entonces tú dices, bueno,
¿qué probabilidad tengo que si en el rango de daño de esta estructura el coste se dispara? Pues dices, tú como ingeniero, bueno, yo me quedo en un límite que consideras desde un punto de vista técnico que el coste que puedes pagar de más sea razonable. Pero claro, ahí volvemos con una norma hecha en Europa, tú te vas a construir a un país pobre y no la puedes aplicar. Claro. Porque no tienes la posibilidad económica que tienes en Europa o en Estados Unidos si te vas a determinados países en donde... Entonces, claro, tú ves que esto queda perfectamente definido en función de unos parámetros que ya no son propios de ingeniería, que es un consenso social que puede aceptar esta ingeniería a un nivel de coste que lo pueda pagar. Y además, el problema que tenemos hoy en día en la actualidad es que los modelos lineales que aplicamos no nos dan esta información. Y eso nos empuja a tratar de verificar ese desempeño, que es meterse adentro de la estructura, su capacidad elástica, su reducción, efectos de interacción sobre la estructura, en fin, evaluar problemas de imperfección, ahí viene el método directo. Claro. Todo esto apunta a tratar de empujarse precisamente allá, que no es tan simple. Porque ahí, que es donde entra la ingeniería como filosofía, te dicen, a ver, ¿qué diferencia, salvando las distancias, hay entre un país del primer mundo y uno del tercer mundo, con todos los respetos? Es que el mismo evento trágico, ahí se muere una persona y en el otro se mueren 200. Sí, claro, dices, esto es una desigualdad desde el punto de vista de la aplicación de la norma que tú has de ser como persona social, has de ser muy consciente. Claro. Y esto yo creo que eso es un reto que tenemos los ingenieros, ¿no? El intentar desarrollar, yo siempre llamo tecnología accesible. Al igual que el Airbag en su día era privilegio de unos pocos, claro, de que se podía comprar un coche muy caro, hoy día está implantado en el coche más barato del mercado. Pues yo creo que los ingenieros sí que tenemos un poco esa obligación, ¿no?, de intentar buscar sistemas que mejoren las prestaciones, en este caso sismoresistentes, que estamos hablando de temas sísmicos, con un coste moderado y que se pueda aplicar no solamente a edificios, por ejemplo, Nueva Zelanda. Es que precisamente en Nueva Zelanda son pioneros en el tema de edificios. Además es curioso, te lo comentaba antes, Eliud, del sistema PRES, que se llama Precast Seismic Structural System. Es un sistema prefabricado con unas uniones dúctiles mediante tendones postensados, no adherentes, y unos sistemas de disipación que van alojados entre paneles de hormigón. Entonces, con todo esto consiguen una estructura dúctil y autocentrable, es decir, cuando cesa la excitación vuelve. O sea, toma lo mejor de las dos cosas. Toma lo mejor de las dos cosas. O sea, es un diseño y aparte, o sea, es tan interesante que hasta la propia normativa neozelandesa de sismo ya lo tiene contemplado. Bueno, lo llama conexiones híbridas. Entonces, o sea, creo que en esa línea tenemos que trabajar. Hay un hospital en Nueva Zelanda que sufrió un terremoto en el año 2011 y tenía equipamiento médico y tal muy sensible a temas de las aceleraciones y tal, ¿no? Pues no sufrió ningún daño. O sea, es algo... Y fue un terremoto muy fuerte. El de Christchurch. Correcto, efectivamente. No me acordaba yo el nombre, pero sí. Justo. Un terremoto famoso. De ahí se aprendió muchísimo. Pues ese edificio prefabricado con este sistema ha resistido el sismo con muy poco nivel de daño. O sea, creo que es una línea... Yo cuando empecé el máster realmente tenía esa inquietud. Pues nosotros hacemos proyectos en sitios, por ejemplo, en Costa Marfil, estamos haciendo unos colegios, pero Costa Marfil no tiene sismo. Pero imagínate que eso... En México he visto, ¿no? En México hemos hecho un centro comercial, pero imagínate que una obra de tipo social de bajo coste tuviéramos que hacerla en un sitio, en un país, como tú decías, ¿no, Carlos? Que tuviera sismo y que encima tuviera bajo en Chile, por ejemplo. Chile. Pues, oye, ¿por qué no intentar desarrollar una tecnología que permita lograr esas prestaciones o acercarnos a ellas y sigamos teniendo un coste razonable? Pero yo creo que es un objetivo interesante. Pero eso evidentemente viene cuando ya has madurado una información de lo convencional. Entonces, en el momento que ya tú has adquirido una información que entiendes los materiales, que comprendes todo, es muy fácil extrapolar todo eso al nuevo sistema. Sí. Y después hay Hay que estudiar mucho, eso no hay duda. Pero luego hay un pecado original en la ingeniería, que la hemos de entender, ¿no? Porque yo leyendo un artículo que me abrió la luz en este sentido... ¿Esto fue cuando venía caminando de allá por acá? No, la historia es la siguiente. Nosotros no podemos pretender que por muchas previsiones normativas que hagamos
podamos dominar la naturaleza. Esto es imposible. Esto se sale absolutamente de nuestros parámetros. Entonces tú dices, bueno, yo he hecho buenamente lo que me dicen aquí, pero viene un terremoto, 3, como lo de Lorca que decía, o un maremoto. ¿Tú quién eres? Eres el último de... Bueno, lo que pasó recientemente en Perú. Y tú puedes haber calculado... No, Lorca podías haberlo hecho con norma y es posible que no, porque al final fue un terremoto de 5,1 de magnitud, que era muy poquito, bueno, aparentemente muy poquito, pero estuvo el epicentro debajo de la ciudad. Bueno, claro, se está ahí abajo. Toda la disipación de energía tuvo lugar en la ciudad. Y delante de esto, pues con toda la humildad de aceptar que no tienes ni idea. Sí. Dices, sabiendo todo lo que sé, es que estoy absolutamente desprovisto de herramientas de esto y lo que hago aquí. O sea, y esto es lo que, si no sabemos transmitirlo a la sociedad, es que aquí tenemos un problema de... Porque la gente debe pensar, bueno, esto han estudiado muchísimo y saben de todo y tal. Sí, pero un error de estos, vamos, no estás... Pero en el ingeniero mecánico más en otra línea, pero recuerdo ese comentario, era tan difícil explicarle Sí, porque no lo chocan. el contexto social. El contexto social, una de las láminas que presenté ayer en la charla de puentes era el aspecto social de cuando implantas el puente. O sea, hay una sociedad que estás cumpliendo, hay un ente gubernamental que está ofreciendo un beneficio, hay un beneficio económico al colocar la estructura para la sociedad, para el gobierno. O sea, hay una cantidad de factores interesantes. De lo que decía Jorge, hay un punto interesante de esto de tratar de con costos manejables, optimizar cosas. Por ejemplo, las estructuras para viviendas. Destaca mucho la labor que ha hecho el profesor Roberto Meli, México. El profesor Meli tiene ya publicado formalmente procedimientos de diseño de estructuras de baja altura con mampostería confinada, con resistencia sísmica. Muy estudiado el problema, pero lo más interesante es con una solución a partir de tablas, que de verdad, o sea, para que lo resuelva cualquier persona, entre comillas, ¿no? O sea, de verdad sí, que... con poca complejidad. Procedimientos muy sencillos, muy prácticos, pero además interesante porque ha habido experiencia ya de estos sistemas bien construidos. Por ejemplo, el caso del último terremoto grande de Chile, resulta que hubo una sola estructura de mampostería confinada que se comportó mal y en la inspección se dieron cuenta que estaba mal construida, pero en realidad las que estuvieron bien concebidas se comportaron muy bien. Y el caso de Nueva Zelanda, eso que a mí me apasiona muchísimo porque me ha tocado estudiar mucho Nueva Zelanda, sobre todo a partir de este terremoto, fue que me enganché con Nueva Zelanda, porque es que se aprendió mucho. Yo sigo a la Sociedad Neozelandesa de Geotecnia, todo eso. Sí, no, la seguimos todos. Y en prefabaricación está muy avanzado. No, yo sigo mucho porque está súper bien. A nosotros nos llega poca información porque estamos muy filtrados por ACI. Digamos. Correcto. Pero indagando llegamos. He ido a la fuente y cuando estuve también en Pavía estudiando interacción sobre la estructura y todo esto, toda la información que llega es neozelandesa y todo esto, ¿no? Y resulta que ahí estuvo, después de este terremoto, estuvo el profesor Roberto León, que es especialista de la ICC en la parte de estructuras mixtas, una autoridad en el tema, etcétera. Y él hizo un paper muy interesante, que fue un paper de inspección del comportamiento a partir de inspección visual de sistemas de acero con arrastramientos concéntricos, excéntricamente arrastrados y algunos a momentos. Mira, y fue increíble el buen comportamiento que tuvieron estas estructuras en Nueva Zelanda después de un sismo que tuvo, las réplicas que tuvo. Tuve la experiencia de hacer unos análisis tiempo-historia con estos terremotos, con este terremoto de Nueva Zelanda, con algunas mediciones de algunas estaciones, y comparar con un espectro target obtenido de un código equivalente, bueno, que los picos no se parecen en nada a lo que estaba allí. En nada, y de verdad que el comportamiento fue impecable. Más bien hubo ciertos problemas con el hormigón en cierto edificio, y bueno, hay algunas cosas allí que invitó a revisar, ¿no? Pero de verdad que, por ejemplo, la parte de acero de Nueva Zelanda, de verdad que así fue espectacular lo que ocurrió. Bueno, fíjense, tenemos la experiencia de proyectos de estructura metálica en este tópico 6,
y yo simplemente quería mostrar un poco lo que fue el proyecto de Simón Bolívar. Interesante porque este es un proyecto singular, una estructura que tendrá unos 50, 60 metros de altura, 60 metros más o menos de ancho en la parte más ancha, 40 metros. Una estructura que si lo llevamos en 60 metros podría ser que unos 17, 18 pisos. Fue una estructura que fue compleja por su forma. Estamos hablando de una estructura que no es simplemente una edificación, tiene fachadas curvas, una cóncava, una convexa. Estamos hablando de una forma que ya la vamos a ver. Y bueno, fue complicado todo su desarrollo. Lo quise exponer como un caso en donde se pudieron aplicar todos los conceptos de sistemas, en este caso de pórticos con tratamientos concéntricos, uniones, placas bases de 50 milímetros. Bueno, vamos a seguir viendo un poquito las imágenes, pasamos rápido. Ahí se ve la fachada curva, volumetrías, cerchas, celosías que cubrían los 40 metros. Estas cerchas o celosías que cubrían en la parte, digamos, transversal, tenían que tener soporte lateral, y entonces eso generaba unas volumetrías de elementos internos, pero sin ser exagerado, porque la persona que estuviese dentro tenía que tener el espacio de gran magnitud. O sea, que no fuese tan... O sea, se podía desarrollar, pero como en una especie de capas de dobles espesores, pero no incidiendo. Vamos a ver un poquito más de esas imágenes. Esos son parte de los pórticos resistentes a sismo. Estamos hablando de que son columnas que tuvieron su calandra HB800, perfil de HB800. Bueno, en pareja allí. Sí, el HB es 300 por 800. Sí, correcto. El HB a partir de 300 ya siempre es... Sí, se mantienen al aire. Tienes razón que llegas también. Sí. Ahí se ven las conexiones que no son simples tampoco. Bueno, un proyecto a la altura de Simón Bolívar. Mira la conexión de la llegada concéntrica que bueno, ahí hay 16 pernos. Y esto es 16 pernos de una pulgada. Es aquello que nos dicen que siempre los ejes han de coincidir. Ahora, ¿tú sabes por qué está ese cuaderno que allí, azul? Supongo que es para medir la escala, ¿no? Claro, porque cuando tú ves así, tú crees que es así. Pero tú lo que has de decir es que el bloque es un DIN A0. Para tener el orden de magnitud. Imagínate la placa base. Ese no se entrenó todavía. Pero no está mal, ¿eh? Tenemos más imágenes. ¿Te acuerdas cuántas toneladas de hierro eran? Así, no recuerdo. Tengo todo el proyecto. No, ya. Luego en alguna... ¿Y el forjado cómo eran los pisos? No, los pisos eran con grating, con... Había pisos técnicos. Ajá. Básicamente eran algunos decks. Porque había unas zonas que tenía que mantenimiento, pero mucho se resolvió para que no pesara con aligerado, un piso técnico. Es decir, bueno, aquí se veían las cerchas que estábamos indicando. El tema de viento aquí... El tema de viento fue poco relativo porque la estructura fue pesada. Porque es muy pesada. Y una estructura de 120, 110 kilos por metro cuadrado. El cerramiento de chapa que no... Esto es un material liviano, una cubierta bastante liviana para que no pesara. Eso muchas reuniones se quería hacer con concreto, pero el flujo plástico y todo lo que era el vaciado era muy complicado. Se pensó en prefabricados, pero también era pesado. O sea, se hicieron muchas cosas y se terminó haciendo un material, no recuerdo ahorita el nombre, pero era un material bastante liviano para resolver esto. Pero puede ser como una especie de microorganismo. Fue algo parecido. De hecho, en la fachada, esa imagen no está, pero en las fachadas laterales, las que son rectas, son muy ligeros. Se utilizó acero corten. Acero el que es oxidado para que diese esa... Y esto digamos, venía con estas formas. Fue la idea. 100 versiones de modelo analizadas. Porque claro, no es una estructura convencional. No. Y estuvimos con la mano del constructor. Nosotros tuvimos que participar, participar con ellos. Y toda la generación de planos de taller
y fuimos resolviendo desde lo analítico a lo real, nudo por nudo. O sea, ¿cómo vamos a resolver este nudo? Nos sentábamos con la persona que manejaba, en este caso, el tecla, el SDS, que lo manejaba también en casa, y, ajá, no, bueno. Y cuando quedaba la unión así, decía, ok, ahora la voy a ver. La verificaba, decía, no, mira, súbele un poco, tal. Pero el cálculo venía más por un tema de comportamiento, luego de haber implementado lo constructivo, que era lo complicado. Entonces, claro, aquí se amarraba, como pasa en Puente, y el diseño tenía que estar como si no ya construir. Bueno, la cantidad de detalle, ya pasamos aquí, tengo la presentación, 1000. Pero bueno, ya tomaremos quizás alguna clase para poder explicar. Y para cerrar un poco lo que yo veo, antes de darle paso a Jorge, simplemente quise destacar algo breve, porque quise tomar un proyecto por lo menos para discutir, que fue este proyecto del cardiológico de adultos que tuvo en una primera fase unos 45.600 metros cuadrados, pero todo esto llegó a más de 60.000. Fue un proyecto bastante interesante de 2 megaestructuras que tenían un grupo de importancia A. Estamos hablando de edificaciones esenciales que tienen un periodo de retorno de 1000 años. Y eso impresionaba las dimensiones. Tú te esperarías que un edificio de 7 8 niveles son relativamente pequeñas, de 70 centímetros, pero no, 10. Esto debe haber sido aislado. Quizás era ideal implementar un sistema aislado porque primero las luces eran grandes, 8 9 metros, los pesos de todo lo que implica el manejo de una estructura de médico-asistencial, de equipos, de ambulatorio, todo eso era mucha demanda y bueno, impacto sobre la estructura. Vamos a ver algunas imágenes. Estamos hablando, por ejemplo, que se hicieron dobles vigas para tratar de compensar la pérdida de rigidez, porque en una dirección la viga era importante, que es la transversal, pero en la dirección longitudinal, esta viga que se ve allí, que es doble, dejar una era muy pequeña. Y terminó proponiéndose un sistema de dobles vigas. Eso obligó que... Muy poco frecuente. Esto no muy poco frecuente, pero eso obligó a que el pilar se modelara como elemento de área para poder recibir las vigas. Entonces había que integrar esas fuerzas a través de un pier, no era un frame. ¿Esta técnica puede valer para el tema de que el ancho de la viga tiene que ser mayor que el 75% del ancho de la columna a la cual... Pudiera valer, aunque estarías al margen de la norma, porque la norma no tiene ese caso. No tiene ese caso, claro. Pero si sumaran los 2 anchos, evidentemente hay un confinamiento. Pero una de las cosas que ayudó es que macizar el nudo hacía la curvatura del pilar, y cuando tienes una sola, el pilar en ese sentido se comporta como un cantilever, porque la viga no tiene rigidez. No tiene suficiente rigidez para ese caso. Entonces, claro, modelarlo en elementos finitos, había que validarlo, no fue tan sencillo. Ahora has dicho una cosa de cara a los alumnos que es muy interesante. Cuando tú empiezas en la profesión, siempre te encuentras el problema que no está en el libro. Y entonces has de empezar a hacer suposiciones. Y ahí cada uno, pues, de hecho, uno de los aspectos destacables de utilizar la doble viga era eliminarse la excentricidad. Claro. Que es típica, que está penada en la norma. Entonces, bueno, aquí había, claro, eso nos obligó a hacer muchos detalles porque aparecen muchas vigas. Evidentemente las 2 vigas prácticamente son iguales. Es una viga casi que en U. Termina siendo casi una viga U, ¿no? Por las dimensiones. El premio se lo lleva el encofrador. Se parece mucho al proyecto que voy a presentar ahora del Centro Comercial de México. Se parece. Mira, pasa que le han prefabricado y esto... Aquí hay una imagen interesante en la derecha, porque tú ves en la imagen de la derecha, hay como un casetón, hay casetón y después no hay. Es que la obra se paralizó y cambió de constructor. El constructor dijo, prefiero hacerlos macizas. Tuvimos que ir al modelo, cambiamos los tal. Entonces hay una parte en losa reticular y una parte en losa maciza. En el mismo proceso. La cantidad de mano de obra, apuntalamientos, etcétera, pues tremenda. Claro, y pareciera, ojo, esos son columnas, pilares que son grandes, no son pequeños, o sea, pero estaban al 95%. 1,20 metros. Sí, dimensiones 70 por 1,20. Porque es que si no, el corte en la punta no da, no verifica la relación con una parte de viga débil, no cumplen los criterios de que el pilar se mantenga en un rango digamos, de ductilidad bajo la carga balanceada que hemos visto. Evidentemente todo esto
es interesante. Aquí se ve parte de las juntas que se hicieron con perfilería, Claro. placas metálicas, Sí, claro. para desvincular. Obviamente tiene su neopreno, tiene todo lo que es, Sí. pero bueno, es interesante y ahí se ve la imagen de cómo están conformados los pórticos. En algunos casos que por las dimensiones de la columna no se tuvieron que hacer las dobles vigas porque ya eran dimensiones pequeñas de un sector de la estructura. Entonces, bueno, ya con esto podemos culminar la primera parte. Daremos después paso para que termines de hacer una presentación de lo que ya nos quieres compartir. Entonces, bueno, ¿qué nos indicas, Sergio? Hacemos una pausa. Hacemos una pausa de 5 minutos para hacer un cambio de la presentación Y continuamos. y continuamos entonces esta parte final que ha sido bastante interesante. Muy interesante. Me caíste. Vea, vete tú, porque digo de ese aspecto. De otra forma, no hay otra Claro, forma. Sí, sí. es así. Bueno, estamos de nuevo ya continuando con nuestra presentación. Les invito a todos los participantes a que recordarles el tema de las becas que estamos obsequiando el día de hoy por nuestra transmisión de este seminario. Todos los que están conectados ahorita mismo pueden aplicar a una de las becas que estamos obsequiando. Simplemente es escribiéndonos un correo a sergio.munoz@guionsigurat, lo estamos poniendo ahí en el apartado de preguntas del correo electrónico con su nombre completo, su teléfono y el país de donde nos contacta. Se aplicaría para el Metálicas, para el de Exacto. edificaciones Así es. en concreto y para el de puente. El que cualquiera de los máster que le interese, el de estructuras metálicas, el máster de concreto armado sismo resistente y el máster de puentes. Ayer estuvimos con el ingeniero Edison Guanche un buen rato. Estuvo muy bueno el seminario, muy buenos comentarios de la gente. Qué bueno. Y estuvo muy buena la dinámica del seminario, igual que lo estamos haciendo ahora. Y bueno, ahora los dejo. Cualquier inquietud por el apartado de preguntas acerca de las becas, yo puedo estar respondiéndoles en directo mientras pues continuamos con la Si quieres, con la ponte aquí. información. Sí, lo cambiamos y yo me paso para acá. Y tú tienes la facilidad allí de poder... No, bueno, tienes el mouse allí. La N veo que no la has armado. ¿Eh? La N. Acá. No se aguanta la N. No O sea, no, La N no tiene nada, ¿verdad? Dando clic acá Sí, dando directamente, clic. botón izquierdo y listo. Muy bien. Aquí quería enseñaros un centro comercial que hicimos hará unos 4 años en Querétaro, en México. Entonces, bueno, nos encargamos de toda la estructura prefabricada de este centro. Está formado por 6 o 7 bloques separados por juntas de dilatación. Y bueno, ahí lo que veis un poco es un esquema de la obra en su conjunto durante la construcción. Eran aproximadamente unos 120.000 metros cuadrados de estructura. O sea, era muy grande. Grande. Sí, era muy grande. No tenía gran altura, el bloque más alto tenía 4 plantas, creo recordar. Y bueno, la configuración del sistema prefabricado que utilizamos es muy interesante porque en esto del tema sísmico dentro de las estructuras prefabricadas, digamos que hay actualmente dos enfoques. Por un lado está el enfoque emulativo,
según el cual lo que intentamos es emular las conexiones que se harían en una estructura in situ. Es decir, en las estructuras in situ estamos acostumbrados a que haya unos nudos con armadura continua, con un hormigón hormigonado de forma monolítica y que todo eso tenga una determinada rigidez, una ductilidad, todo lo demás. Pues bueno, en el prefabricado, con esta técnica que os digo, emulativa, lo que intentamos es reproducir eso. Entonces, bueno, aquí en esta diapositiva veis una planta tipo de uno de los módulos. Este era el más sencillito porque tenía una planta muy rectangular, muy fácil. Además se va Sí. modificando su orientación, Sí. ¿no? Que, Sí, se va. que es ideal, porque incluso estructura metálica también se recomienda. Sí, pues esto es muy interesante porque ahí donde lo veis, estas luces... Bueno, si se lo... Sí, vale, Perdona, sí, no te gracias. preocupes. Mira, estas luces de aquí, de este punto a este, eran 18 metros. Sí, entonces teníamos unas vigas prefabricadas principales, que bueno, aquí veis una vista en 3D, Sí, ahí se ve. un poco más pequeñita, Sí. ¿vale? Esas vigas tenían 18 metros de luz y a ellas acometían transversalmente otras vigas secundarias, Claro. de forma que nos quedaban vanos de 6 metros. De 6 metros, sí. Eso es. Esos vanos de 6 metros los cubrimos luego con un sistema de piso que estaba formado por unas placas en doble T pretensadas, prefabricadas también. Perfecto. ¿Vale? Entonces íbamos alternando toda esta configuración precisamente para que el nudo de unión de la viga secundaria sobre la viga principal no coincidiera a un lado y a otro. Claro. ¿Vale? De esa forma se mejora el comportamiento. Bueno, aquí las zonas sombreadas es que estaban a distinto nivel. O sea, bueno, también tenía su pequeña complejidad. Bueno, toda la instalación de prefabricación y demás la diseñamos y la montamos directamente a pie de obra. Aquí podéis ver pues, las bobinas de acero. Esto sería el acero pretensado para la fabricación de lo que son los sistemas de piso, las losas de piso. La losa de piso estaba muy bien porque es un sistema que tenía 2,40 metros de ancho por 6 metros de longitud. Okay. Y es completamente autoportante. Entonces tú llegabas, lo colocabas encima de la viga y eso ya te quedaba, los trabajadores podían pasar por encima y seguir metiendo la armadura adicional, meter luego la losa de compresión. Aquí la llamamos losa de compresión, no sé, Vale. las dinámicas se llaman la misma Igual. Vale. ¿Cómo tensabais aquí? Esto se tensaba, mira, aquí es que no se ve demasiado bien en la presentación, pero justo aquí en esta parte, bueno, aquí sí se ve mejor. Pero eran Aquí gatos se ve hidráulicos. Sí, hay unos convencionales. cabezales de tesado, Bien, bien. que eran unos perfiles grandes, eran Bien, unos bien. perfiles Para muy hacer contrarrestos, grandes, sí. anclados en cimentación, y luego había una losa continua, ¿vale? Porque al final el pretensado Sí, sí, estamos metiendo una carga muy importante, estamos metiendo muchas toneladas de carga, pues en este caso creo que rondaban las 100 toneladas cada... ¿Vale? Entonces 100 toneladas hay que conseguir, porque esto se fabricó en una pista de unos 160 metros de longitud. Entonces, en esos 160 metros, esa compresión que nosotros estamos metiendo mediante el pretensado, tenemos que conseguir que se transfiera a través de una losa inferior. ¿Vale? Claro. Entonces esa losa estaba hecha Bien. in situ. ¿Vale? Junto con los cabezales. Los cabezales están empotrados, bien empotrados en una cimentación. Claro. Para que no se movieran. Y luego sí, se tensaba con un gato hidráulico de mano. Un gato hidráulico de mano. ¿Vale? Y luego estaba la zona de elaboración de forjados y la zona de elaboración de vigas, que sería esta de aquí de la derecha. Ahí se ve. ¿Vale? Traves, como se llaman. Traves en México. Las traves. Sí. Yo tengo que hacer siempre la traducción simultánea. Las traves. Bueno, aquí veis un diseño de la trave que como novedad pues le incorporamos una especie de almenado. Ese almenado estaba muy bien porque permitía que la placa de forjado encajara directamente en esas almenas, evitando así el tener que meter los tapes en obra. Entonces facilitaba mucho luego el hormigonado posterior, que se hacía todo de golpe y no necesitaban meter ni puntales debajo del forjado ni ninguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver la sección de la viga. Es una sección en cajón. Bien. Lleva todo el armado de positivo colaborante, o sea, ese armado ahí es colaborante, lleva también todos los estribos y luego esa viga se conecta al pilar apoyándola directamente encima del pilar y se introduce una armadura de conexión por debajo y un negativo por encima. Eso se introduce ya in situ, en la propia obra. Y luego se hormigona todo. Aquí se puede ver un detalle en 3 dimensiones del nudo. Tuvimos que hacerlo porque al final No se entendía cómo hacerlo. había una densidad de armaduras importante. Claro, había que explicarlo bien. Sí, creíamos que era imprescindible indicarlo bien. Bueno, aquí veis, por ejemplo, en la manipulación de una viga. Esto es un tema muy interesante de las estructuras prefabricadas, que como decía Dilson antes en los puentes,
En una estructura prefabricada tienes que pensar un poco en todo el proceso, desde el origen, la propia concepción del elemento estructural, en este caso la viga, el forzado, lo que sea. Tienes que pensar cómo lo vas a fabricar, qué medios vas a utilizar. Los propios cabezales de tesado hay que diseñarlos, hay que anclarlos, hay que calcular la cimentación de esos cabezales de tesado. Hay que saber luego cómo se manipula, cómo se extrae la pieza del molde, porque se suele extraer con muy poca edad. O sea, es un hormigón que a lo mejor tiene 1 o 2 días de edad. Entonces tiene poca resistencia. Tienes que saber cómo extraerla. Tienes que saber cómo acopiarla en el parque, cómo transportarla, cómo montarla luego y un poco hacerte la idea. La geometría de la estructura la tienes que tener muy bien definida para que luego encaje todo. Muchos de esos elementos incluso pueden hasta fallar si es mal transportado. Efectivamente. Claro, que le generan unas tensiones. Esa es una observación buenísima porque efectivamente hay que hacer muchos cálculos. O sea, estamos acostumbrados cuando calculamos una estructura a ver la estructura en su configuración final, acabada. La metemos en un programa y creemos que eso es el cálculo de la estructura. Recuerdas que en el máster una de las cosas que se mostró era cómo un edificio, por ejemplo, que se hizo en etapa, me acuerdo, sí. A nivel del sistema constructivo cambiaba las reacciones de peso propio y tal. Eso es. Porque bueno, sí, no se construye, o sea, no es que llegas y tú pones todo el edificio una vez. Se va construyendo y evidentemente pues, se pasa. Pues en prefabricado es así, o sea, todas las estructuras a medida que va endureciendo y se rigidiza, claro, el comportamiento es una estructura completamente evolutiva, es decir, el elemento se puede diseñar como autoportante o como no autoportante. Por ejemplo, aquí la viga se hizo un autoportante porque no autoportante quiere decir que sí podía soportar su peso propio, pero no estaba pensada para soportar el peso adicional del forjado y el hormigonado de la losa de compresión. ¿Por qué se hizo así? Pues porque había una altura reducida de planta que permitía un apuntalamiento sencillo mediante esos castilletes que habéis visto de puntales, se podía apuntalar bien. Entonces no merecía la pena el sobrecoste que hubiera supuesto hacerla totalmente autoportante. Pero sí que es cierto que la viga, una vez que tú vas hormigonando el resto hormigón, la estructura es distinta, pasa de ser de nudos articulados, porque las piezas cuando están simplemente a una continuidad. A una continuidad. Y luego aparte también hay una interacción entre los dos hormigones. O sea, el hormigón prefabricado tiene una edad y tiene unas características y el hormigón de obra tiene otras. Entonces todo eso genera ahí una serie de tensiones rasantes y demás. Que bueno, hay que sería interesante ver cómo modelar estas condiciones constructivas que en el fondo son lineales. Sí, porque no puedes modelar lineal. Tienes que ir modelando, haciendo una estructura que se va haciendo por etapas. Sí, efectivamente. Esto, mira, por ejemplo, el programa, bueno, uno de los programas que hemos utilizado en el máster, el Midas, pues nosotros lo compramos hace ya 5 o 6 años precisamente para poder simular bien este tipo de cosas, porque tiene un módulo muy avanzado de construcción por fase. Entonces te permite simular todo el proceso constructivo de la estructura. Entonces puedes irla construyendo primero los pilares, luego las vigas. Primero la viga está en simple apoyo porque está fabricada, luego el hormigón ya coge el monolitismo, luego le meto la planta de arriba. En eso es espectacular. Impresionante, o sea, es impresionante. En eso es espectacular. Sí, la verdad que está muy bien. Entonces, un mundo muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esta es la viga, como os decía. Bueno, el sistema de izado, como veis, también tiene su enjundia. También hubo que diseñarlo. Claro, porque esas tabicas que veis solamente tienen 6 centímetros de espesor. Eso era lo que iba a consultar. Sí. Entonces 18 metros de longitud de viga no se pueden manipular de cualquier manera. Apaga el software. Creo que es un apoyo continuo. Estás calculando el tiempo real. Lo veis, ¿no? Entonces todo eso hubo que diseñarlo, ¿no? Bueno, aquí veis una cosa que he puesto porque es interesante. En España tenemos mucha tradición de calcular mediante fichas técnicas. Eso básicamente es una ficha técnica con todas las propiedades mecánicas de un elemento prefabricado. Tanto en su sección individual prefabricada como cuando solidariza con el hormigón de obra. O sea, se hace un doble cálculo. Y todo eso se tipifican varios armados. Cuando es decir, fisura, todo eso, cuando no fisura, efectivamente. Y se hace luego una serie de armados tipo y toda la obra se hace con esos armados tipo. Es decir, no es lo habitual de una estructura in situ que cada viga o cada forjado o cada losa puede tener un refuerzo, tiene un armado distinto y tal. Aquí lo que tratamos es de estandarizar. Entonces, en esa línea, el tema de la ficha técnica es bastante útil porque tienes todos los parámetros de cálculo de un vistazo. Esto nos resultó luego muy cómodo de dimensionar porque con un software cualquiera obteníamos esfuerzos, directamente entrábamos en la ficha técnica y sabíamos qué tipo de armado teníamos que meter. Bien, muy bien. ¿Vale? Era bastante... Te adaptas a ese esquema. Esto en España se utiliza para los forjados, para los pisos, pero bueno, nosotros lo extendemos también al tema de vigas y demás. Aquí veis un esquema del forjado que os comentaba, un forjado en doble T, 240 metros de ancho. Este sí que era completamente autoportante, pretensado.
Y sí que le hicimos algún detalle para mejorar el comportamiento frente a sismo, y es que dejamos la armadura de pretensado, que son estos cables que veis aquí. Esta armadura la dejamos saliente para que conectara con el hormigón que luego se vierte en obra. Luego, aparte de eso, le metimos una celosía de refuerzo, ¿vale? Que esto en general en la mayoría de los códigos de diseño viene indicado que conviene meter una celosía de cosido, porque esa celosía permite luego que conecte con el hormigón que se vierte en obra, ¿vale? Que era una capa también de 6 centímetros, que ese hormigón es que realmente va a desempeñar la acción de diafragma, en este caso. Sí, por supuesto. Vale. Que hay que tener que cuidar en ese caso como entonces hay que cuidar bien la conexión de ese hormigón, que solamente son 6 centímetros, en este caso solamente se hicieron 6 centímetros, tiene que estar bien conectado con la placa de forjado para que todo trabaje en conjunto, ¿vale? Ese es un poco otro concepto interesante, ¿no?, de esta obra. Bueno, aquí veis un poco el parque el acopio de piezas de forjado. Aquí, bueno, pues se ve un poco también. Un poco imágenes de sí, algunas imágenes del montaje. Estos agujeritos que se ven aquí en la viga, bueno, pues esta técnica de viga permite con cierta facilidad dejar ese agujero para luego embrochalar o enlazar ahí la viga secundaria. La que hemos visto antes en la planta, esta viga enlaza directamente a través de ese agujero. Y se mete también una armadura de conexión. O sea, todo eso está conectado a través de un zucho. Digamos que es una técnica, como decía antes, emulativa. Pretendemos emular, como veis aquí, este acabado muy similar al que estaba presentando Eliud hace un rato, de una estructura in situ, pues el acabado final es bastante parecido. Es una viga intermedia, que recibe elementos. O sea, el sistema conceptual. Sí, conceptual, efectivamente. Es el mismo. Esto lo que comentaba. Y luego esto lo que comentaba antes, sí, la tendencia que se desarrolló entre Nueva Zelanda y Estados Unidos, que me parece muy interesante, que son una serie de conexiones, las llaman híbridas, mediante tendones postensados, no adherentes. La no adherencia está muy bien porque permite que eso recupere su forma. Claro, ¿vale? Si lo tuviéramos adherente, se rompería la adherencia entre el tendón y el hormigón. El hacerlo no adherente permite que recupere. Y luego, en este caso, meten aquí unas barras, ¿vale? Estas barras de aquí son de armadura pasiva y actúan a modo de disipación de energía, ¿vale? Bien. Y luego, aquí, por ejemplo, se ve una configuración de shear walls, o de paredes de cortante, que se llaman también, pues un poco la diferencia entre la filosofía clásica, que la ductilidad pues siempre origina un daño importante. Es decir, si nosotros queremos que estas paredes sean dúctiles, sabemos que van a tener que fisurar, y que ese nivel de fisuración generalmente va a ser bastante grande. Con lo cual la estructura es posible pues, que no sea reparable o que la reparación sea muy costosa. Bueno, pues esta gente de Nueva Zelanda y Estados Unidos ha sido un proyecto mixto. Pues han desarrollado también un sistema de paredes prefabricadas que llevan un tendón postesado en su interior, también no adherente, y luego llevan una especie de lazos de acero que funcionan a modo de disipadores. Entonces, el sistema lo bueno que tiene es que es autocentrable. Este es el edificio que te decía antes, Edison, con el que habían hecho el hospital de Sí, comentamos que con esta técnica. Entonces, bueno, como idea de futuro, bueno, de futuro y de presente incluso. Bueno, era una de las cosas que teníamos que esperar del futuro de la ingeniería, que esto está claramente... Esto ya es presente, por lo que... Esto es presente, sí. Lo que pasa es que tal vez, yo no sé el coste que puede tener este sistema. No tiene pinta de ser barato. Pero pasa que como el acero, el buckling restraint de pandeo restringido, que es un sistema que ya existe, pero bueno, que todavía sigue quizás a lo mejor siendo un poco costoso por las piezas. Sí. Un sistema que lo que hace es evitar el pandeo del elemento a través de una camisa metálica de hormigón que evita el pandeo de una lámina de acero y hace que la tracción y la compresión se igualen. Entonces, claro, al no pandear, puedes dimensionar el elemento muy pequeño y es una pieza que queda como una especie de amortiguador, ¿verdad? Con una conexión muy sencilla. Ya hay muchos edificios en Estados Unidos, pero esa técnica no se ha implementado. Búscalo. El BRBF, Buckling Restraint Braces. Buckling Restraint Muy interesante también. Bueno, pues en esa línea parece que hay mucho trabajo por hacer. Parece que son todos tesis y cosas doctorales y investigación. Y estamos en el límite del estado del arte. Ahí, pegado, en la última escena. O sea, que han de venir 3 o 4 sismos grandes para que se puedan adoptar. Claro.
Bueno, aquí nada, ejemplos, simplemente aquí decir que por mucho que hagamos cálculos muy sofisticados no nos sirven demasiado si no tenemos en cuenta los detalles. Claro. Por ejemplo, en el terremoto de Lorca parece ser que la mayor parte de las víctimas mortales y demás fue por caída de escombros y de cerramientos de elementos no estructurales. Sí. No por problema de la propia estructura, que también hubo problemas estructurales, pero principalmente la mayoría de los daños fueron por anclajes mal hechos, de elementos de tabiquerías, de cerramientos, bueno, cosas que el tema del pilar corto, por ejemplo, que se ve ahí, que son fallos muy rígidos. Bueno, que eso sí ha que debemos sido evitar. algo... Pero ¿recuerdas eso que, por ejemplo, en la norma venezolana hay la limitación de derivas para controlar fallas en elementos no estructurales y los elementos estructurales? Y evidentemente tampoco interesa que fallen todos los elementos no estructurales. Eso también supondrá Está, un claro, coste, claro. ronda Claro, sobre la claro, misma claro. idea. Pues nada, aquí os presento también un proyecto mucho más modesto técnicamente, pero muy, muy bonito porque tiene una componente social muy, muy interesante. Son unos colegios en Costa de Marfil. Entonces, bueno, en las diapositivas de arriba podéis ver los colegios que tenían cuando llegamos allí. Y abajo podéis ver algunos de los que hemos terminado. Hemos hecho 400 y pico y bueno, y se está enviando material desde España, se está enviando en contenedor, se está enviando todo a Costa de Marfil. Y bueno, la parte también bonita de esto es que no solamente estamos enviando material y vendiendo material, como si estuviéramos vendiendo ladrillos, sino que hemos hecho un poco todo el proceso. Una labor social. Sí, y no solo, sí, efectivamente, una labor social, pero hemos hecho diseño, la prefabricación, toda la logística del transporte, que no ha sido sencilla gestionar toda la red de transporte mediante contenedor, que tiene unos costes importantes, todo el montaje y luego además se ha formado a la gente de allí para que aprendan ellos a montarlo. Entonces, ahora mismo, a día de hoy, lo están montando todo al 100% ellos. Entonces, bueno, sí. ¿Cómo habéis podido conectar? Bueno, esto es Côte d'Ivoire, que llaman ellos la Côte d'Ivoire. Sí, es francesa. Sí. Pero no es cómo habéis podido llegar a... Porque ahí domina mucho la tecnología francesa. Sí, efectivamente. Ha sido, bueno, a través de contactos de estos que muchas veces no se sabe cómo salen, pero bueno, pues en definitiva... Los designios del Señor son inescrutables. En definitiva, como yo siempre digo, si no te mueves, no te abres puertas, ¿no? Entonces... Sí, bueno, o sea, el negocio de la ingeniería no solo sabe pero es muy bonito. Sí, es un proyecto muy bonito. Sí, está muy bien. En el Barça teníamos un marfileño muy conocido, por eso está bien. Sí. Bueno, Y caemos en este mundo que es interesantísimo, que es la estructura eólica. La estructura eólica es otro mundo también muy peculiar. Sí. La gente lo subestimaría. Sí, a priori cuando uno ve una torre de esta dice, bueno, pues tampoco está... Nosotros hemos diseñado monopolos de 50 metros metálicos, en este caso metálicos, de 12 lados y que se van encajando, ¿vale? Y que había que establecer cómo cortarlos para poder encajarlos. Eso fue un proyecto súper interesante que se hizo, esto destinado a las telecomunicaciones, no al sector eólico, las telecomunicaciones, pero que nos dio un trabajo como no te imaginas. Peor que 50 millones de edificios. Me lo creo porque la torre esta nos ha dado muchísimos quebraderos de cabeza. El volcamiento. Sí, y el nivel de control y de exigencia técnica que hay para todo esto, porque al final, bueno, son muchas cosas, ¿no? Cuando diseñas un tipo de estructura como esta, no solamente un poco lo que quiero hacer es también que no solamente incluye el cálculo, sino que hay muchas más cosas. Tienes que diseñar el concepto de solución, las patentes. Claro. Porque las patentes no es ninguna tontería, porque esto hay muchos sistemas patentados, entonces nosotros no podemos ir a un cliente y ofrecerle un producto, una solución que esté patentada y que luego alguien le demande porque se la estamos copiando o porque crea que se la estamos copiando. Total, que aquí también hubo un tema de patentes, bueno, el propio cálculo, hubo que certificarlo, hay organismos, la mayoría son alemanes, que te certifican el TÜV, el conocido, el GL, bueno, hay varios, hay 3 o 4, que te certifican esto, pero te lo analizan con un nivel de detalle muy, muy exhaustivo. Sí, que eso se prepara modelos de elementos finitos. Sí, es muy trabajoso, muy trabajoso. O sea, en edificación no se hace ese nivel de detalle de control. No, porque claro, es que esto lo implementas en 2000 elementos. No te puedes equivocar. Cuando vas por la 1900 que se me olvidó la carga en el tope.
Pues bueno, un proyecto estaba formado por seis dovelas pretensadas. De hecho, creo que fueron las primeras dovelas pretensadas que se hicieron en el mundo porque, como dato interesante, cada dovela lleva una carga de pretensado de 800 toneladas. Entonces, eso se fabrica con un molde que además es autotensable. O sea, el molde soporta las 800 toneladas de carga que le transferimos luego a la pieza mediante el pretensado. O sea, es un tema que impresiona porque lo ves ahí y no lo parece, pero está soportando realmente la pieza 800 toneladas de carga. La ventaja de eso es que la pieza tiene mucha más rigidez. Como hemos visto en el máster y demás, el hormigón fisura con relativa facilidad, pierde mucha rigidez. Entonces, la gran ventaja del hormigón pretensado es que metemos ese nivel de compresión tan grande de partida, pues evitamos que fisure. Todo eso mejora mucho la manipulación. Por ejemplo, pues aquí veis cómo se manipuló cómo se hizo la dovela. Entonces, el izado fue pues también objeto de muchos cálculos. Porque además hay que controlar todo el estado tensional de la pieza a lo largo de toda su longitud. Totalmente. O sea, no solamente vale calcular el momento último, es decir, la planta estructuralmente, no, es que tienes que controlar las tensiones porque no debe fisurar. Bueno, hay una expertise importante. Sí, hay una expertise importante que considerar. Por ejemplo, importante y además que luego la pieza, tal y como se está izando, tiene una inercia relativamente pequeña. Sí. Porque tiene 60 centímetros de canto como en la zona nervada, en el resto tiene 25. Sí, verdad. O sea que bueno, sí que tiene su... Bueno, aquí se ve todo el esquema de tensiones, ¿no? En esa fase. Está muy interesante. Sí. Bueno, realmente había que analizar también la fase de desmoldeo, que no sé si tengo por aquí. Bueno, esta es la torre por dentro, una vez que se montaron las 6 dovelas. La conexión con cimentación fue mediante tendones postensados, adherentes. ¿El motor del molino, sabes cuál es? ¿Es un Vestas? Sí, es un Vestas, sí, una V110. Porque el Vestas una V110. Lo diseñan en la Universidad de Tarrasa. Sí, pues son los número uno. Vestas, ahí hay en el edificio Gaia hay un departamento. Sí, está. El R+D del Vestas está ahí en Tarrasa. Vestas son muy buenos. ¿Qué te parece? ¿A qué no sabías? No. Ahora que lo he visto, ahora que lo he visto. Bueno, aquí no sé si se ve muy bien, pero hay una gente a 110 metros de altura esperando a recibir la turbina. Qué bárbaro. O sea, se ve un poco pequeñito, pero aquí lo podéis ver. Madre mía, qué vértigo. Vaya trabajo. Vaya vértigo. Bueno, y aquí, pues veis también que hay un montón de cálculos adicionales que hay que hacer, que no solamente es la estructura terminada, o sea, no es una torre, que al final ya arriba está cómo se desmoldea y se acopia la dovela, pues eso requiere un cálculo. ¿Cómo se transporta? Hicimos unas cunas especiales de transporte de gran basculante para que la presión de apoyo se repartiera uniformemente en los 4 apoyos, porque no es fácil en una pieza conseguir que los 4 apoyos sean igual. Siempre vas a tener un desbalance. Entonces hubo que hacer algo basculante que la verdad que funcionó muy bien, ¿no? Luego el izado, que ya estaba antes. Aquí está el tema del apuntalamiento, que también fue un parto el hacer los puntales, porque nos decían que eran demasiado cortos. Como veis, los puntales tienen solamente 10 metros de altura y la dovela tiene 31. Entonces, aparentemente eran muy cortos. Parece que... Pero bueno, está comprobado también y a ver, el puntal es un elemento muy caro porque funciona principalmente a pandeo, a compresión. Entonces, cuanto más largo lo haga, peor será. Crecía exponencialmente el coste. Entonces, interesaba mucho limitar su longitud. Eso ya lo dijo Euler, Sí, efectivamente. Bueno, eso es así. Pero yo, Jorge, viendo lo que estás explicando aquí, yo pienso, ¿para qué quieres estudiar más? Si yo ya cuando veo esto... No. Sí, hay que recordarle a los asistentes que Jorge es estudiante del máster en diseño sismorresistente. Pero la torre no tenía sismo. Claro, con sismo era 10 veces peor. Claro. Porque cuando iba a la mitad de la construcción, a lo mejor venía el sismo. Esta está montada en Valencia, no había sismo. No, yo personalmente estoy fascinado con este proyecto. Campos de Castillo. Que bueno, a mí me gusta mucho esta área, sí, me apasiona bastante. Es muy bonito. Sí. Y luego aquí, por ejemplo, esto está simulado también con el programa que estamos utilizando en el máster, con el Miras. Todo esto está hecho con el Miras. Y está simulado todo el proceso constructivo también en un modelo de cálculo que tiene en cuenta la recogida del hormigón, tiene en cuenta la retracción, todo lo que hablaba. Las pérdidas de pretensado, todo esto lo tiene en cuenta, porque además según tú vas construyendo la torre, por ejemplo, cuando montas el primer tramo metálico, la torre de hormigón de debajo se acorta un poquito, porque estás metiendo un peso. Eso implica, todo eso hay que hacer un análisis. Implica una pérdida de pretensado. Entonces, al final tienes que hacer un cálculo, efectivamente, a lo largo del tiempo. Es así. Bueno, todo esto, aquí veis, por ejemplo, el solape de las fuerzas de pretensado.
los anclajes con cimentación, ¿vale? Esto se solapa el pretensado del anclaje con cimentación con el propio pretensado de la dovela. Vale. Y aquí arriba, la conexión con la torre metálica también son unas barras postensadas, en este caso no adherentes, que también se solapan con el propio pretensado de la dovela. Entonces, bueno, este diagrama característico pues pretende responder un poco a eso, ¿no? A la transferencia continua de fuerza de pretensado que tenemos a lo largo de toda la longitud de la torre. Bueno, concebirlo sí que tuvo su complicación, pero bueno. Aquí está el tema del cálculo a fatiga, que es un cálculo que no suele hacerse habitualmente. Sí, En puente de ferrocarril y tal sí que se suele hacer, pero por ejemplo en torres es crítico. Un tema Totalmente, porque está sometido en tema de fatiga un completamente. tema crítico y que no es nada trivial tampoco. Porque Bueno, tampoco hay software, yo por lo menos no he llegado a conocerlo. Para estructuras metálicas sí, pero para hormigón no he llegado a conocer software que te lo dé resuelto. No. Con lo cual tuvimos que hacernos nosotros nuestras propias Verificaciones. Ahora no recuerdo el artículo de la norma de hormigón que habla del cálculo a fatiga reduciendo la tensión en función del número de ciclos. Sí, pero es que es la sí, teoría de pero Wöhler, que no sí, es... pero no te deja, o sea, en este tema va con una cosa que se llama matrices de Markov. Sí. Entonces, la verdad que es muy complejo, porque cada matriz de Markov de esta, o sea, cada sección, cada corte que nosotros hagamos en la torre puede tener una matriz de Markov. Y en esta matriz lo que tenemos es un conjunto de cargas que tiene un momento en esa sección y luego un rango por encima y un rango por debajo de variación. Y un número de ciclos. Claro. Y un número de ciclos. Y Normalmente entonces todo eso tienes que ir mecánica acumulando. es el millón de ciclos, aquí no sé... Aquí no, aquí hay hasta 10 elevado a 7 ciclos. Hay más. Sí, pero que Sí, a partir de 1.000.000 ya se va estabilizando bueno, no sé. Aquí. No, aquí desde luego en el hormigón es un poco distinto, porque al final tú tienes que irte calculando un daño acumulado, que es Sí, esta curva que ves sí. aquí, ¿vale? Digamos, cada fila de esa matriz Sí. te origina un daño, ¿vale? Porque esa fila tiene un esfuerzo y un número de ciclos. Entonces eso te origina un daño. La siguiente fila otro daño. Y todo eso se va acumulando en este gráfico que veis aquí. ¿Vale? Sí, que te haya... La teoría del daño acumulado, que bueno, la verdad que es bastante complejo, ¿eh? El cálculo a fatiga no es trivial, ¿eh? Y luego, por ejemplo, el cálculo de la conexión, pues también fue bastante complejo. Aquí sí que tuvimos que tirar de modelos numéricos ¿Qué usaron allí? obligatoriamente. ¿El MIDAS también? Aquí usamos el MIDAS, pero otra versión que hay, el NFX. No sé si lo conocéis. Es que MIDAS tiene varios... Toda la suite. Sí, tiene una suite. Sí, el que está orientado al elemento. Efectivamente, sí, a elementos finitos de tipo sólido. Correcto. Entonces, No, de nuevo, porque hemos usado para cosas similares en programas como el SolidWorks. sí, también Hemos tiene, usado el tiene SolidWorks una para parte de- la sí, verificación de estas cosas. Sí, sí. Muy interesante, es muy mecánico, pero para esto es perfecto. Este es más potente, porque también te permite el tema de las fases y demás. O sea, está muy bien pensado, ¿eh? Por ejemplo, aquí se ve el despegue de la brida, toda esta zona azul. Es que la brida está despegada, porque cuando la torre empieza a volcar hacia un lado, pues la brida realmente empieza a despegarse. Eso también hay una limitación muy estricta. Me parece que son 0,2 milímetros de abertura máxima bajo el nivel de carga de servicio. Y claro, si lo calculas analíticamente es muy pesimista, porque solamente estarías considerando un agujero, o sea, una lonchita muy estrecha de lo que es toda la brida. Entonces, claro, aquí calcular con elementos finitos ayuda mucho porque consideras la brida completa con toda su rigidez. Y ves lo que realmente trabaja y lo que trabaja en media. Esto sí que lo validan, las empresas certificadoras sí lo validan. Sí. Pero bueno, estos modelos son trabajosos también, ¿eh? O sea, llevó tiempo hacerlo, ¿eh? ¿Recuerdas Y los bueno, parámetros de vibración acá? Las frecuencias de vibración. Sí, creo que estamos en 0,30. ¿Y qué cimentación tenías allí? Esta base superficial que vi allí Sí, en forma... aquí hemos metido una cimentación circular de 17 metros de diámetro. Vale, Y vale. tiene unos 3 metros de canto aproximadamente. Es un terreno muy bueno. Aquí el problema, porque yo te dije que fui a hacer un peritaje precisamente donde es calzado una zapata, es la brida de unión de la zapata con la torre, porque Claro, ahí es en donde... metálicas eso pasa, en torre metálica pasa. Por ejemplo, en esta ese problema no lo tenemos. Claro. Que estamos En conectando el pequeño que estuvimos haciendo, hormigón contra- obviamente, y con tendones postensados. la placa base. Pero en la torre metálica ha sido un problema recurrente. Tiene, Sí, efectivamente. Pero yo recuerdo un día que llovía que además veías como Sí. cuando apoyaba Pero subía el agua. sí. Y dices, Es precisamente por la fatiga, claro, tanto Sí, millones claro, de claro, ciclos claro. alternados de carga para un lado y para otro acaban degradando esa conexión. Totalmente. Oye, muy Se van bien, articulando. muy interesante. Es otro mundo eso. Sí, es un mundo muy No, Ya, vamos a tener que hacer una Sí, clase pero Es lo que digo. en el máster de... Pero hay que quedarse con la conclusión fabricado. también, esta conclusión. Bueno, a veces la mejor. Es muy- Sí, ahora lo más difícil es Esa Romea lo entiende rapidísimo.
Esta es la base. El medallón. Estamos hablando de euros. Sí, sí, Creo que euros. La unidad de medida. La unidad de medida, exactamente. Sí. Muy bien. Vosotros me controláis la hora, no sé si No sé. creo que tenía alguna otra cosita por aquí, pero bueno, sí, tenía una serie de cimentaciones. Estas os las puedo contar rápidamente. Son cimentaciones especiales para plantas fotovoltaicas y termosolares. Bueno, el sistema de funcionamiento es relativamente sencillo. Se basa en utilizar el peso de las tierras que nosotros vertemos encima de la zapata, utilizarlo para equilibrarla. Este tipo de zapata, al contrario que en edificación, en lugar de tener una carga así muy grande, que es lo normal en un edificio, en un puente, tiene unas cargas horizontales y de momento muy elevadas. En cambio, el asil suele ser muy pequeño. Muy pequeño, claro. Y en algunos casos incluso el asil es de tracción, porque puede ser que el viento succione tanto que tire hacia arriba. ¿Vale? Entonces, estas zapatas, bueno, están un poco optimizadas pensando en todo esto. La más grande, que está aquí arriba a la izquierda, es para termosolar y la de abajo es para fotovoltaica. Bueno, hemos desarrollado una unión en Cádiz, hicimos una obra en Kuwait, que es esta que se ve aquí arriba. Estas fueron unas 7.000 zapatas aproximadamente, las que se hicieron. Bueno, aquí abajo veis un ensayo que hicimos de la conexión del pilar metálico con las zapatas. Aguantó mucho, pero bueno, tuvimos que hacer alguna prueba porque en las primeras pruebas se deslizaba completamente el pilar. Pero bueno, a una solución tan sencilla, vamos a cruzarle un pequeño pasador al pilar, un pasador como un tornillo. Simplemente con eso ya mejoró la conexión radicalmente. El cortante es poderoso, ¿eh? Sí. Bueno, aquí veis que pues, en todo esto hemos tenido que utilizar métodos numéricos para intentar optimizarlo porque es un mercado muy, muy competitivo, es muy complejo el conseguir soluciones competitivas. Entonces, bueno, pues gracias a tema de elementos finitos sí que hemos conseguido mejorar un 15, un 20% lo que se calcularía con teoría clásica. Todo eso lo hemos validado también con cálculos de teoría clásica, incluso con ensayos a escala real. Y aquí podéis ver algunos. Por ejemplo, la foto de la izquierda de arriba es muy interesante porque se ve la diferencia que hay de un terreno de compactar el relleno a no compactarlo. ¿Vale? El relleno compactado es el de la izquierda. Al compactarlo lo que hemos logrado ha sido que el terreno que ya tenía de por sí cierta cohesión, el terreno natural, claro, si nosotros simplemente lo vertemos, no conseguimos restituir nada de esa cohesión porque queda todo el terreno suelto, ¿no? Ese sería el caso de la derecha. Claro. En cambio, si aplicamos una pequeña compactación, mejoramos mucho el comportamiento. Y las paredes siguen la espiral de Terzaghi, ¿eh? Fíjate. Sí, verdad, se ve muy bien. No, la verdad que cuando salió fue sorprendente. Sí, es curioso. Es cierto que dice, oye, la teoría al final funciona, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, aquí podéis ver el pilar que falló al final por pandeo, la conexión. Aquí se ve el pilar un poco doblado. Bueno, incluso creo que en la lámina anterior, si puedes ver la anterior. Sí. Tenías ahí el análisis, tienes ahí el análisis de tensiones por teoría de elasticidad. Pues mira, sí. ¿Te es familiar? Eso te suena. ¿Te es familiar ahora? Pues mira, eso es porque Sigma 1 y Sigma 2. Eso es porque, no sé si lo veremos en el máster, pero cualquiera que se meta a calcular una cimentación con un programa de este tipo de elementos finitos, al final se puede volver un poco loco. Porque pero bueno, ¿cómo sé yo cuáles son los coeficientes de seguridad? Tienes que ir. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo funciona? Claro, entonces al final el programa de elementos finitos lo que te da es un tensor de tensiones. Él en cada punto de tu malla te da el tensor de tensiones. Correcto. Y de esto tú te tienes que sacar las tensiones principales. Los criterios de fallo. Tienes que ver los criterios de fallo. Hay que ir a los criterios de fallo. El habitual es el morculón, que es el más sencillito, el que mejor entendemos todos, aunque hay muchos otros. A mí ya me cuesta entender el morculón, la verdad, os soy sincero. Pero bueno. Él lo sabe, que los entiende. Los entiende. Crezca con mises. Creo que tenemos. Pues bueno, en definitiva, el programa de elementos finitos, cuando te da un coeficiente de seguridad de morculón de esto, lo que está haciendo básicamente es esto de la figurita. Claro. Traza la envolvente de Moore y te saca un coeficiente de seguridad. Bueno, pues esto, para quien se ponga con elementos finitos, que no se desespere porque desde luego requiere un tiempo. No te da nada de ¿Esta hecho. presentación nos la dejarás?
Sí, la tiene el libro. Porque yo aquí voy a aprender mucho. No, pero la te la vendo yo. No, no me la voy a mirar esta, ¿eh? Bueno, puedes venirte cuando quieras. Estamos invitados a la... En nuestra fábrica Toledo tenemos todo el... estudiante. Hay que volver a recordar. En diseño, No te digo Sí, eso es la pregunta que yo tenía que me quedó pendiente. ¿Qué te motivó inscribirte en el máster teniendo información tan interesante? Pues mira, principalmente que no tenía conocimientos del tema sísmico. Sismos. O sea, cuando hicimos la estructura de Querétaro, que os he dicho antes, ¿cómo se calculó eso a sismo? Pues básicamente utilizando un programa, en este caso CIPE, que CIPE tiene una ventaja y es que te pone las cosas muy fáciles. Claro. Muy fáciles. Entonces tú le pones unos datos, él te saca unos esfuerzos y oye, Pareciera que también. y sin saber mucho o casi nada de sismo, casi sin saber lo que es un espectro, tú puedes calcular una hora con sismo. Claro. Pero bueno, yo creo que eso a mí personalmente no me queda tranquilo. Entonces siempre he tenido esas ganas de profundizar un poco en el tema. Pues un tema muy, muy interesante. Y dentro del, aunque esa fue la motivación original, dentro de lo que hasta ahora has visto, ¿qué destacas? ¿Qué aspectos dentro del sismo y de los conceptos que se han hecho, que pudieras decir que te ha resultado como un valor importante ahora añadido a todo lo que estás haciendo? Hombre, no, en general todo. O sea, el de coger el concepto simplemente, es que a muchos nos cuesta muchísimo entender lo que es un simple espectro. O sea, simplemente interpretar el espectro nos cuesta muchísimo. O sea, a mí me costaba un montón. Y de hecho me ha costado tiempo llegar a entenderlo. Pero todo, el diseño por capacidad, o sea, todo. En definitiva, creo que todo ese conocimiento que vayamos cogiendo nos va a servir luego para poder optimizar nuestras obras y hacerlas mejor. O sea, en ese sentido creo que... Si ahora tuvieses que abordar un tenemos que seguir proyecto aprendiendo, vamos. de este tipo o una edificación Claro. más sencilla en una zona sísmica, tendrías ciertas herramientas ahora para poder... Para empezar, iría mucho más tranquilo. O sea, dormiría más tranquilo. Claro. Dentro de lo tranquilo que se puede dormir. Eso. Porque mientras duermes, si te viene un terremoto, entonces ya no sabes lo que valga. Pero hombre, No, porque es interesante eso que dices, porque bueno, es la esencia de por qué existe el máster. Preparar a alguien dentro de los conceptos y que tenga un tiempo para madurar la información. Sí. ¿Okay? sí. La gente piensa, bueno, pero ¿por qué tanto tiempo? Pues que hay que madurar esa información. Sí. De todas maneras, esto que presentas me parece súper importante. Sí. Quizás exponerlo en el máster para que otros tengan, a lo mejor ya esta grabación también la podemos colocar para que les sirva. Pero sí, tenemos la idea de que en las nuevas ediciones, además del recorrido básico, digamos, que contiene el máster, puedan añadirse muchas masterclass de aspectos que, aunque no están regidos por una norma tan estricta, sean del estado del arte y de obras singulares como esta que estás diciendo, pero que tienen producto de investigación, de cosas que se van analizando, para que la gente tenga incluso una idea de lo que hay. Y de que para llegar a estas cosas hay que ir a la base del conocimiento. Sí, efectivamente, esa era O sea, un poco la conclusión. Tienes que ir a la base del conocimiento. Tienes que entender los materiales, tienes que entender elementos finitos. O sea, la gente quiere ir al nivel 30, pero hay que pasar del nivel 1 al 30. Sí, hay que ir al Oye, que tienes típicamente la persona que te pregunta por el capítulo final. Pero no se ha paseado por diseñar el muro convencional, no se ha paseado por diseñar la losa convencional. Entonces, claro, ¿cómo surge un nuevo sistema constructivo de hormigón, de losa, si ni siquiera te sabes el tradicional? Sí. Entonces, eso es importante. Hombre, y además que hoy día tenemos digamos, una tentación muy grande, ¿no? Y es que tenemos un software tan impresionante que parece que lo hace todo y bueno, lo que entran ganas es de manejar el software más que de aprender los conceptos. Claro, ¿no? Es cierto, apetece mucho. A mí me encanta el software. O sea, una cosa que me No, y apasiona. lamentablemente hay nuevas tendencias que, ojo, y sé que va a sonar un poco fuerte, pero los nuevos temas como el 3.0, que implica que la persona lee algo aquí, algo acá, algo acá, algo acá y listo. Oye, yo eso no me lo termino de... Yo todavía eso no me lo termino de asimilar porque hay que estudiar mucho para ir de aquí a acá. Claro, porque es que o sea, nos pasa, estás dando una clase en la universidad, por ejemplo, o incluso en el propio máster, y en el momento que empezaste a hacer la clase, había cosas que obviamente las manejabas, pero de repente había cosas que las asumiste. Pero en las clases te diste cuenta por algún comentario de alguien. Sí, esto me ha pasado toda la vida. Esto era así. Tú mismo te das cuenta. Sí. Y a lo mejor tienes 10 años haciéndolo por inercia. Claro. Pero es así. Es un proceso. En una última sesión en vivo del máster de Metallica,
hace la pregunta una chica. La encuesta Dice, ingeniero, ¿y todo esto a qué tiempo le llevó usted a aprender a hacer? Entonces yo le digo, bueno, realmente no lo sé, probablemente a lo mejor 10 años, pero eso no significa que tú tienes que tener 10 años para aprender esto, porque ya te estamos dando la información, pero evidentemente hay un tiempo que pasar. 8 páginas. Que al final son muchos años de... Bueno, estoy pasando rápido un montón de... Sí, para que la puedan ver los... Todo esto es aplicación de sistemas prefabricados, paneles de fachada... Bueno, esta parte es muy bonita, por ejemplo, el tema de los depósitos que le comentaba antes a Carles. Hay aquí un análisis a los que nos gusta mucho calcular, que yo sé que esto nos gusta a casi todos. Hay un modelo aquí muy interesante que podéis ver, es un modelo de fibras, y podéis ver cómo fisura el pilar. En amarillo sale aquí una armadura que ha alcanzado su límite elástico. Y bueno, y se va haciendo todo el ciclo de histéresis completo, ¿no? Bueno, el modelo de fibra básicamente lo que te permite es meter en cada cuadradito en los que tú discretizas la sección, le puedes asignar un material no lineal completamente, un hormigón con curva de compresión o curva de tracción. Discretizar el elemento de área. Eso es. No se calla. Eso es. Y por ejemplo le puedes meter hormigón no confinado. Claro, ya la gente empieza a bajar. Dentro, por lo cual puedes simular. Eso ya lo incorporan la mayoría de los software. Eso es. Por ejemplo, el análisis lineal de muros se hace con... Está muy interesante el modelo de fibra porque a nosotros nos resultó muy útil para un tema de depósitos y no me quiero extender más a las horas que son, pero nos resultó bastante útil. No, yo creo que bueno, ha sido muy interesante todo lo que nos has expuesto. Creo que además ha sido una conversación que hemos tenido bastante buena. Hay algunas preguntas, supongo, pero bueno, no sé si tendremos tiempo de atender todo eso. Podrán compartir luego, porque lo estamos grabando, de tal manera que lo subiremos a los canales y la gente tendrá y podrá hacer sus consultas. Lo que sí les invitamos es que hagan las preguntas y a lo largo de la semana, pues sí, para que se les pueda responder bien. Invitamos siempre a los participantes a los másteres, que de verdad que son muy completos. Bueno, tenemos aquí a un digno participante. Lo que ha aprendido mucho no se lo hemos enseñado, pero llama la atención de que una calidad que tienes haya decidido hacer el máster. Eso eleva. Sí, hombre, a mí me interesa también mucho el tema del sismorresistente en estructuras prefabricadas, que tampoco es sencillo. O sea, la técnica emulativa está más o menos clara, pero por ejemplo con los paneles de fachada no está demasiado bien resuelto las conexiones con la estructura portante y tal. O sea, es un tema complejo, ¿no? Los temas de los diafragmas. Podemos plantear un ejemplo, luego revisando lo que hace. Podemos estudiarnos para hacer un ejemplo en conjunto, de tal manera que te quede a ti como práctica y le quede a los alumnos. Lo podemos hacer. Vamos a hacer que implementar un poco la técnica que ustedes vienen implementando o desarrollando en la propia empresa a lo que son los software y hacer como un cierre ya en el bloque 7 de ver cómo se pudiera compatibilizar toda esta teoría en un sistema prefabricado, que no estaba, digamos, en la propuesta, pero bueno, hay que perderle un poco el miedo, ¿no? Porque en realidad creo que tiene, en algunos casos, no siempre, por supuesto, no siempre la estructura prefabricada es la mejor, al igual que la metálica tampoco. O sea, esto, dependiendo de cada obra, habrá una solución mejor que otra. Pero bueno, en general se le suele tener un poco de respeto y en Latinoamérica concretamente sí que hay cierto respeto a la estructura prefabricada. Y bueno, con esto quería un poco que se viera también que se pueden hacer muchas cosas interesantes. De todas maneras, históricamente Extremadura con México siempre ha tenido muy buena relación. Bien. Bueno, no, agradecerles de antemano la participación y a nuestro estudiante el haber hecho el esfuerzo de trasladarse hasta Barcelona y hasta la casa. Esto es real. Sí, no es grabado. Estamos en vivo y los estudiantes también son reales. Además de que sea de online, que es uno de las inquietudes que muchas de las personas tienen, que es un máster online, que no es lo presencial, que el sistema, dónde me voy a meter, quién me va a responder al otro lado, pues estos ejercicios nos permiten entender que nunca dejamos de lado el contacto, entre comillas, físico de las personas. Esto es, aunque sea, nos aprovechamos de la red, nos valemos de la tecnología para cerrar las distancias, para
cortar un poco las fronteras y llevar el conocimiento hasta la puerta de casa, hasta el despacho y permitir que más personas en el mundo puedan acceder al conocimiento y las personas también profesionalmente puedan acceder a proyectos en diferentes lugares del mundo. Esa es la facilidad de ahora de tanto del conocimiento de los software como de la tecnología, que ya se pueden desarrollar proyectos al otro lado del planeta, en otro continente, con un ordenador, con una buena internet y con pues, el idioma y todo aquello. Entonces, hombre, a los que están conectados les invito a que si están interesados en alguno de estos máster, el máster de estructuras sismoresistente, concreto al móvil precomprimido, o el máster de estructuras metálicas y mixtas, o el máster de puentes, están interesados en aplicar a alguna de la beca, nos hagan llegar el correo electrónico a sergio.munoz@e-sigural.com, que se los he dejado ahí en el apartado de preguntas con su nombre completo, su teléfono y el país desde el que nos contactan. Y bueno, no siendo más, les agradezco el tiempo a cada uno. Ya son aquí las 10:15 de la noche. Bien, en Latinoamérica aún están de tarde, aún nosotros aquí ya vamos como a media máquina. Aquí ya vamos cerrando, pero bueno, muchas gracias en serio por el conocimiento. No, y a Jorge por su esfuerzo de venir, Claro, De verdad. de 900 kilómetros. Te queda la reflexión, bueno, me imagino que en el regreso reflexionarás mucho sobre la vida de la ingeniería estructural. Sobre músculos. Intentaré los Y los criterios de falla. Yo solo le pediría un favor a Jorge y es, hombre, la recomendación para las personas que están pensando en hacer un máster online o hacerlo presencial, o dónde hacerlo, cómo hacerlo, ¿cuál sería tu recomendación como profesional, como estudiante? ¿Cuál sería tu recomendación para esas personas que están ahora en el... Yo siempre he pensado que la formación presencial es la mejor, porque está cerca de la gente y tal. Ahora bien, dicho esto, creo que vosotros, con este formato que estáis planteando, y he hecho muchos cursos, diría que esto es lo que más se acerca a la formación presencial, desde mi punto de vista. Hemos tenido muchas sesiones webinars. Sí, lo estáis haciendo en ese sentido, lo estáis trabajando mucho, muchas sesiones en directo, muchos vídeos, O sea, en ese sentido, como todo puede mejorar, evidentemente, pero creo que es lo que más se acerca a la formación presencial. Perfecto. O sea, Y te ha ayudado también un poco en el tema del trabajo, del tiempo, de compaginar un poco tus horarios. Bueno, a mí lo único que... O sea, me ha quitado mucho tiempo, evidentemente, pero bueno, me ha permitido aprender, aprender del tema sismo, que no lo conocía. Y bueno, Bueno, claro, evidentemente, el hecho de que estés a 900 kilómetros imposibilitaría hacerlo presencial. efectivamente, eso es. Esas son las limitaciones que tiene una actividad Claro, y presencial. puedes dedicarles el tiempo que tengas a los horarios que tú dispongas. Que es pero bueno, Jorge, Dentro de eso, el formato online que estáis haciendo está muy cercano al presencial, ¿no? Bueno, y darnos la oportunidad, ¿no? De conocernos y tal. O sea, está muy bien. perfecto, ¿no? Así como a Jorge, a todos las puertas de seguridad están abiertas. Por aquí recibimos a muchos y de muchos países, porque ya lo hemos visto. Ya hemos recibido gente de Perú, hemos De recibido Paraguay, de Colombia, bueno, en fin. Pero bueno, esta es su casa. Muchas gracias por su tiempo. Ustedes, muchas gracias por su tiempo. Los esperamos en un seminario online gratuito que los pueden encontrar en el calendario de nuestro blog. Les invito a que visiten nuestras redes sociales, a nuestro Facebook. Por ahí viene criterios para modelos de elementos finitos con SAP. Exacto, el lunes tenemos uno con el ingeniero Eliud Hernández y el miércoles también tenemos otro. Y hoy han quedado registrados en nuestro Facebook el recorrido que hicimos por Barcelona con el ingeniero Carlos Romea, que visitamos 4 obras muy singulares de la ciudad, muy históricas, para que entren y le den un vistazo y puedan aprender un poco más. No siendo más, hasta una próxima ocasión y hasta luego. Gracias. Muy bien. Hasta luego.